una consulta en el chat, así voy a aprovechar a responder antes de que lleguen el resto que queda. A mí me preguntan sobre Mentimeter. Mentimeter, cuando uno ingresa, la versión gratuita te permite crear hasta 2 diapositivas, digamos, y en cada diapositiva un estilo de pregunta, ¿no? Lo que yo usé la semana pasada es una que era como un gráfico, digamos, que era un gráfico de torta en este caso, pero podía ser otros, y después otro que era una nube de palabras, pero tiene varias más. Es bastante intuitivo para entender cómo se arma, y lo que hay que hacer es, cuando uno termina de armarlo, hay 2 formas de acceder. Una es, como hice yo, pasarles el vínculo, entonces uno toca el vínculo y entra para responder, y la otra es con un código, o sea, se entra a la página menti.com y se pone un código numérico, que si ven el video grabado van a ver que arriba dice ingrese al código tal, entonces uno da el código, así como en el Classroom uno le da el código de la clase, de ahí se puede entrar. O sea, lo que uno hace es como docente lo crea y después comparte con los alumnos, ya sea el vínculo, si uno está a través de un canal digital como este, o el numerito, que son 6 cifras, ¿no? Con esas 6 cifras entras al Mentimeter del docente. La versión gratuita es bastante limitada, tiene 2 diapositivas. Si quiero crear otro, tengo que borrar una de las 2, con lo cual alcanza, pero bueno, es para probarlo, está bueno. Si no, hay que ir a la versión paga. Bueno, lo que vamos a hacer entonces ahora es, yo simplemente les voy a pedir que a todos recuerden, para mejorar un poquito la conectividad, vamos a apagar las cámaras, salvo vos, Sergio, todos los demás vamos a apagar las cámaras y también vamos a apagar nuestros micrófonos, así no se acople el sonido. Y yo voy a dejar de presentar para darte la palabra a vos, Sergio. Y bueno, simplemente esto, agradecerles a todos por seguir acá. Acá se puede participar con un doble rol, ¿sí? Estamos en un curso donde hay gente que está asistiendo y acreditando. La gente que asiste simplemente viene a los webinarios, escucha, puede hacer consultas y al final de estos 3 webinarios nosotros les vamos a hacer una certificación de asistencia, que es mucho también estar acá presente, dedicarle tiempo, poder hacer las preguntas, participar. Tiene su certificación y otro grupo que es el que está acreditando, que es quizás un poquito los intercambios que hubo recién, ¿sí? Donde están accediendo mediante un aula virtual y van a tener que resolver una evaluación a partir de la acreditación del curso. Si alguien de los que quería aspirar a la acreditación del curso no pudo cumplir con los requisitos de aprobación, no se preocupen que van a tener el certificado de los webinarios que pudieron asistir. Así que, bueno, voy a volver a dejar en el chat el formulario para quienes no se hayan podido inscribir y puedan acreditar su asistencia en este webinario. Y bueno, y me voy y le voy a dejar a Sergio para que puedas presentar. Gracias. Vale. Bueno, ahí estoy iniciando la presentación, así que deberían en unos segundos ustedes estar viendo una pantalla que tiene como un avión aterrizando, ¿no? ¿Lo están viendo? Si se ve, perfecto, ¿listo? Ya me dijeron que sí, así que ya podemos arrancar. Bueno, el tema de del curso en la parte evaluativa y la parte de acreditación, yo tengo 2 aulas virtuales creadas en Classroom donde están ya los grupos conformados, que ustedes, los que se inscribieron, están dentro. En el webinario de actualización docente. Por ahí lo que va a ocurrir es, durante el día de mañana, seguramente, ya a María le envié como un borrador para que me dé el ok si le parece bien la evaluación. La idea básicamente de la evaluación es hacer con esto algo propio. O sea, de todo lo que hemos charlado, de las herramientas que hemos visto, de las presentaciones, sugerencias, principios, la idea es que intenten aplicarlo en algún contenido específico propio. ¿Está bien? Que es la forma en la que hemos venido diciendo. O sea, si yo quiero saber si alguien sabe hacer algo, lo tengo que poner a hacer y observar cómo lo hace. Por lo tanto, es como una aulita virtual acotada con una serie de contenidos pensados para un grupo de alumnos concreto, y la intención es, sobre eso, hacer intercambios a través de borradores y demás hasta que quede lo más redondito posible. Eso es lo que nos queda por delante. Para eso van a tener las próximas 3 semanas hasta que finalice el curso. Y o sea que después de la reunión de hoy seguimos dialogando con quienes vayan a acreditar dentro de las aulas virtuales, ¿no? Y por supuesto, yo quedo dispuesto
a que hagan las consultas que sean necesarias y vayamos ajustando en base a la experiencia hasta que quede lo más terminado posible, ¿no? La idea es que sea práctico y útil. Si hacen algo ya para un grupo de alumnos particular, perfecto, ¿no? Cosa que ya les quede como listo y posible de implementar. Si alguien ya está trabajando en un aula virtual, puede sobre esa misma aula crear la consigna de evaluación en base a los puntos que yo le voy a solicitar como que son los mínimos indispensables, y sobre eso, aunque ya esté en marcha, usarlo como ejemplo, ¿sí? Así que se puede hacer. En el caso, acá pregunta si se piensa en intercambio por videoconferencia. El resto del diálogo vamos a continuar por el Classroom. Lo que yo voy a hacer en el Classroom sí es poner un día y un horario de consultas para ver si hay alguna cuestión que quieren que dialoguemos en vivo. Yo voy a poner un día y un horario, cosa que el que quiera estar optativamente se mete allí y charlamos lo que sea necesario, ¿sí? Cosa que tengan también un vínculo de canal. De todos modos, yo la consigna la voy a grabar en video, se la voy a explicar lo más detalladamente posible, cosa que quede como bien clara, pero igual la idea es que sean creativos y cada uno le dé la forma necesaria para el grupo de alumnos y el tipo de asignatura, disciplina en la que esté enrolado sea lo más útil posible, ¿sí? Un poco va por ahí. Es como acción más reflexión, un poco esa es la idea. Bueno, arrancamos con la última charla de este ciclo. Esto que están viendo acá, ¿sí? Una imagen de París. ¿Por qué traje París en 1899? Porque voy a remitirme a un autor que se llama Jean-Marc Coté, bastante desconocido, que hizo una serie de dibujos acerca de cómo imaginaba que iba a ser el año 2000, y se lo pidieron en el año 1899, ¿sí? Y, entre otras cosas, dibujó una serie de viñetas que salían publicadas en unos fósforos, unas cajitas de fósforos que se vendían, y tomó relevancia recién allá por el año 2000, cuando Isaac Asimov armó un libro que se llamaba El Futuro y recolectó toda esa visión de un siglo anterior respecto a cómo se imaginaba la gente que iba a ser el futuro, cómo iba a ser el año 2000, ¿no? Fíjense, esto que está acá es cómo se imaginaba que iban a ser las peluquerías, ¿no? Se hizo el dibujito, fíjense cómo la tecnología estaba como ya invadiendo y la imaginación pasaba por una cuestión muy mecánica, ¿sí? Esto era lo que imaginaba que iban a ser las barberías. Así imaginaba que iban a ser los bomberos en esa época, ¿no? Y así se imaginaba que iban a ser las comunicaciones, y ahí no estuvo muy alejado, ¿no? Porque fíjense que no está muy lejos de lo que estamos haciendo en este momento, en realidad. Así se imaginó que iban a ser los juegos, ¿no? Había una cuestión con el invento del traje de buzo, que se ve que era muy influyente porque en muchos lados metió gente abajo del agua. Así se imaginó que iban a ser las exploraciones, ¿no? A través del avión, que era una cosa bastante nuevita ya a principios del siglo XX. Así se imaginó que iban a hacer la limpieza de la casa, y así como iban a ser los autobuses submarinos, ¿no? Pero todo esto lo traigo específicamente porque esta imagen que están viendo acá es cómo se imaginó que iba a ser la educación en el año 2000. Y vamos a hacer con esto una pequeña rutinita de pensamiento. La semana pasada, si se acuerdan, usamos una que se llamaba 3-2-1 Puente, que es una rutina para poder como buscar un pensamiento más profundo. Vamos a intentar hacer con el chat una rutina que se llama Veo, Pienso, Me Pregunto. Lo primero que le voy a preguntar, y le voy a pedir que colaboren a través del chat, es lo siguiente. Dígame, ¿qué ven en esta imagen? Pueden ir escribiendo. ¿Qué ven? Auriculares, hay niños, están triturando libros, automatización, mesas, comunicación, gente conectada parece estar, ¿sí? Uniformidad, son todos igualitos. Están recibiendo, son receptores. Hay máquinas, auriculares, se transmiten contenidos, y eso ya estamos como imaginando, se ve una picadora de libro, eso sí parece que sí. Hay estudiantes que están pasivos, ¿sí? Sí, acá aparece Foucault, ¿sí? Hay una cuestión de conexión, de información, ¿no? Claramente hay como una máquina ahí que parece alguien, hay un señor mayor que está poniendo libros en una máquina, ¿no? Que podríamos decir es un profesor. Hay un trabajo individual, sí, fíjense que entre ellos no se hablan, ¿no? Están recibiendo, parece una escena de The Wall, sin dudas. No hay nada ni para anotar, ¿no? Todo pasa por el audio, parece ser, ¿no? Aislamiento social, hablando del COVID. Hay mapas colgados en el fondo, ¿sí? Es unidireccional, parece ser. Hay un docente que procesa la información, ¿sí? Un docente que está a un costado, no está al frente de los chicos. Hay chicos que parece que están consumiendo información por lo pronto. Bien, hasta ahí dejamos.
Vamos a ir al segundo paso de la rutina. Hasta ahí hemos tenido el veo, ¿sí? Es el veo. Ahora le voy a pedir que hagan la segunda parte de la rutina y es, ¿qué piensan a partir de esta imagen? No qué ven, sino qué piensan. Algunos por ahí cuando arrancó la rutina metían algunas cosas, ¿no? Dice, están pasivos y eso no se ve tanto, casi que uno está pensando. ¿Qué piensan? ¿Están concentrados? Acá hay algo que está interesante, dice Miriam, personas como un depósito, ¿sí? Hay un modelo de formación por detrás, hay aburrimiento, adoctrinamiento, ¿sí? Individualismo, algo de lavado de cerebro, aislación, parecen zombies, ¿sí? Están aislados, hay no colaboración, ¿sí? No piensan, por lo pronto no están procesando nada, están recibiendo cosas, ¿sí? Están todos iguales, esto está bueno, ¿sí? Hay una acumulación de información, es pasivo, perplejos, personas como robot, ¿sí? Acá dice, no están lejos de la realidad, ahí ya estamos pensando un poco más, estáticos, unilateralidad, falta de contacto personal, ¿sí? Aislados, individuales, receptores. Acá ya metemos a una teoría, está conductista, ¿sí? Uno tiene ganas de irse de lejos de esa aula, ¿sí? Está bueno. No construyen nada, no hay trabajo en equipo, no hay ayudante. Bien, a ver, hasta ahí llegamos con el segundo paso de la rutina. Ya hemos visto y ya hemos pensado. Vamos a la tercera parte de la rutina, es, ¿qué me pregunto? ¿Qué preguntas se le ocurren a partir de lo que están viendo? ¿Qué preguntas aparecen en la cabeza? ¿Es eficiente? ¿Sí? ¿Cómo construir conocimiento en esa situación? ¿Sí? ¿Quiero cambiar? ¿Logramos estar lejos de esto o no? ¿Sí? ¿Qué estarán escuchando? Así nos veremos nosotros en este momento, alguien nos está mirando en nuestra casa y estamos muy parecidos, ¿no? ¿Se aprende así? ¿Hemos superado este paradigma realmente? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros en este caso? ¿Se parece a la realidad? ¿Qué se quiere lograr con esto? ¿Qué pensamiento se construye? ¿Aprenden? ¿Es conocimiento? ¿Qué rol juega el docente además de elegir los libros y meterlo en la máquina para que se trituren, ¿no? ¿Cómo se logra la interacción entre los estudiantes? ¿Cómo se puede construir aprendizaje de este modo? ¿Podrán elegir? ¿Qué piensan? ¿Qué estarán pensando estos chicos, no? ¿Qué hacen que se interesen en lo que escuchan? ¿Cuánto tiempo podrán estar escuchando ahí sentados con los auriculares puestos, no? No me gustaría aprender así. Es una imposición. ¿Por qué se llega a esto? ¿Sí? ¿Es la educación que quiero para los estudiantes? ¿Son máquinas? ¿Será el futuro? ¿Sí? Está bueno. Hasta ahí llegamos, cortamos acá la rutina. Fíjense, esta rutina que acabamos de hacer se llama Veo, Pienso, Me Pregunto. Es parte de todo un set de rutinas de pensamiento que se llaman, que es toda una corriente de la Universidad de Harvard posterior o del mismo equipo del Proyecto Cero, del cual yo tomo enseñanza para la comprensión, es como una evolución de eso ya casi en los tiempos actuales, ¿no? El Proyecto Cero nace con David Perkins, Howard Gardner y algunos más, y empiezan a trabajar sobre el tema del arte, después se meten en la parte cognitiva con enseñanza para la comprensión, después pasan por rutinas de pensamiento, que esto estoy usando, y actualmente están trabajando sobre cultura en el aula, que es muy interesante, una línea para el que quiera meterse en educación muy, muy fértil. ¿Esta rutina para qué sirve? También puede ser útil para el caso de una clase de ustedes. Cuando uno fuerza a ver lo que hay, uno se detiene en los detalles. ¿Y por qué primero veo y después me tomo el tiempo para ver qué pienso y después recién me pregunto? Es para no irme de boca con mi cerebro. O sea, si yo miro una imagen, generalmente tomo una decisión completa por el todo y en muchos casos cometo o tomo en cuenta prejuicios. Si yo me tomo el tiempo para describir detalladamente lo que veo, y después digo, pienso, y si hubiéramos estado presencialmente, podríamos haber dialogado un poco más y decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar que esos chicos son pasivos? ¿Qué te hace pensar que el docente tiene un rol distinto? ¿Qué te hace pensar? O sea, cuando uno empieza a ver por qué pensamos lo que pensamos, empezamos a buscar argumentos de por qué el pensamiento se produce. Y el me pregunto ya es patear la pelota para afuera, es decir, a partir de lo que vi, de lo que pensé, ir más allá. ¿Está? Entonces, por ahí una clase está buena arrancarla con alguna imagen que sea ambigua o que se preste para algún tipo de debate y hacer esta rutina. Primero todos describimos lo que veo, después todos vemos qué es lo que estamos pensando a partir de lo que vemos y por último, qué preguntas me surgen. Es como una rutina para dominar el pensamiento
igual que la que hicimos la semana pasada, es para evitar el prejuicio, irme de boca, pensar globalmente y que me gane por ahí mi predisposición antes que la objetividad. Entonces uno puede buscar alguna imagen y uno nos mete en el tema y empieza como a reflexionar de fondo algunas cuestiones que pueden ser interesantes para el contenido que voy a desarrollar, ¿no? La verdad que varias de las preguntas de ustedes estuvieron orientadas, y porque estamos en este curso y estamos hablando de lo que estamos hablando, claramente hay una cuestión ahí que ya está como fértil para trabajar, pero claramente, ¿sí? Hay una cuestión por detrás que tiene que ver con cuán distinto es esto de lo que hoy ocurre, ¿no? O sea, esto es lo que imaginó un dibujante hace más de un siglo, de cómo iba a ser la educación, pensando en un modelo educativo, que es lo que hay detrás de esto, donde el estudiante, como ustedes mismos dijeron, está en una posición pasiva. Hay un docente que les transmite algo y todos reciben lo mismo al mismo tiempo. Algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros, no muy lejos de esto. Y volvemos a como a hilar cosas de los últimos dos encuentros, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que cualquier tema uno tiene por un lado los conocimientos, la información que quiero que los chicos se lleven, por otro lado están las habilidades, algunos cálculos, algoritmos, técnicas, pero lo que yo quiero en definitiva cuando estoy formando una persona no es solo que se lleve información y se lleve técnicas, sino que se lleve comprensión. Y dijimos que la comprensión va más allá de solo reproducir información y también va más allá de solo hacer bien alguna técnica. Uno comprende algo cuando es capaz de pensar y de actuar de manera flexible en situaciones nuevas con lo que sabe. Si es capaz de repetir, se queda corto. Eso quiere decir que acá la palabra clave es flexibilidad. Por esa razón, quienes hagan la acreditación de este curso, lo que van a tener que hacer es usar de manera flexible lo que han aprendido en una situación nueva, que es con sus alumnos, con un tema que les pertenezca a la asignatura que tienen a cargo, ¿sí? Si ahí pueden demostrar y dar evidencias de que lo comprendieron, es lo mejor. Si yo le digo a ustedes cuáles son los 12 principios, me los dicen, y no estoy ganando mucho con eso, porque no sé si van a ser capaces de usarlos. En cambio, si yo le pido que lo usen, claramente es una posición de ventaja. Digamos en definitiva, todas nuestras clases, sin importar si son virtuales, presenciales o como sean, tienen que apuntar a la comprensión. Es decir, a que quien es nuestro estudiante sea capaz con eso que le estoy tratando de enseñar de hacer flexiblemente cosas en situaciones nuevas. Si yo no lo logro, estoy complicado porque no lo estoy consiguiendo. Detrás de esa foto, de ese dibujo de Coté, hay, como algunos de ustedes mencionó, la idea de que el alumno es alguien que le falta algo y yo se lo estoy dando, ¿no? Que dentro de educación, de la pedagogía, esto es algo muy tradicional, como si el alumno fuera un depósito vacío que yo tengo que llenar con lo que sé. O sea, yo soy el que sé, el alumno no sabe lo que yo sé, por lo tanto, se lo tengo que transmitir para llenar ese vacío. Y es lo que decíamos hace 2 semanas atrás. La primera intención de cualquier docente que pasa repentinamente a distancia es decir, bueno, ¿cómo le hago para que le llegue lo que quiero que le llegue? Que antes yo se lo decía en la clase y ahora tengo que llevárselo a la distancia. Este enfoque tradicional, ¿sí? Como dice acá Enrique, la famosa tabula rasa, es absolutamente superado por las teorías pedagógicas de los últimos 100 años. No es algo, un invento nuevo, sino que es algo bastante viejo a esta altura, aunque no termina de imponerse porque aún muchas aulas siguen pareciéndose al dibujo del francés, ¿no? Alumnos pasivos que reciben información como si estuvieran ahí esperando ser llenados. Y ojo, porque ese modelo transmutó a las clases virtuales. Yo veo a mis hijos en la Universidad Nacional y en la Universidad Tecnológica, que tienen clases en este momento virtualmente, donde hay un profe explicando con la cámara prendida, un montón de alumnos con sus cámaras apagadas, quizás escuchando, quizás no, y el docente confiado en que están recibiendo lo que estás transmitiendo. ¿Está bien? Ahora, eso no me asegura que del otro lado el otro esté aprendiendo. En realidad mi principal función no es enseñar, es que el otro aprenda. Y si mi función es que el otro aprenda, yo me tengo que centrar en ver cómo hago para averiguar si está aprendiendo. Si no, no hay manera, ¿no? No hay forma. Puede parecer que están ahí, puede ser que están con la cara mirándome y están absolutamente fuera de quicio. ¿Por qué elegí los aviones como metáfora de esta presentación de hoy? Porque en educación no es posible dar recetas, es decir, no funcionan, porque las situaciones son tan cambiantes que no hay manera de manejar las variables. Entonces, lo que hoy vamos a trabajar, tómenlo no como claves o como recetas que hay que seguir al pie de la letra, sino más bien como lucecitas al borde de una pista, para que uno, cuando está llegando en su clase, la está piloteando, siguiendo con la metáfora, no se vaya al pasto.
¿Está bien? Es decir, bueno, armo mi modelo de clase y dentro de este trabajo que hago como muy creativo y flexible, es como que tengo que ir mirando con cuidado estas lucecitas al borde de la pista para no perderse. Y por esa razón se me ocurrió armarlo en base a esta metáfora de la aviación como si fueran luces al borde de una pista que quiero aterrizar con mis alumnos y por ahí se me pierde de vista dónde estoy o si estoy haciendo las cosas bien. ¿Y por qué retomo en este tercer encuentro estos temas que vamos a ver? Porque uno puede dominar perfectamente la plataforma, uno puede manejar muy bien los instrumentales técnicos, uno puede generar unos videos fantásticos, pero puede estar yendo en la dirección equivocada, ¿no? ¿Por qué elegí esta foto que están viendo en este momento? Porque yo lo encontré citado por varias personas, pero voy a mencionar cómo es la anécdota. Dice que estaban trabajando abriendo el canal de Panamá y había un despliegue gigantesco de personas, maquinarias y demás, ¿no? Estaban reorganizados, las cuadrillas trabajaban muy bien, avanzaban sin ningún inconveniente, los capataces dominaban a su grupo, las máquinas funcionaban aceitadamente con las personas, no tenían ninguna historia. Pero de repente, en ese avance impecable, uno de los operarios se sube a un árbol, mira y le grita a todos, ir para el otro lado. O sea, uno puede ir muy bien, tener todo el instrumental armado y las clases ser fantásticas y estar yendo en la dirección equivocada. Es decir, no estoy consiguiendo las metas valiosas para los estudiantes, para mi asignatura y para el perfil de profesional que yo tengo, ¿sí? Y suele ocurrir cuando uno toma su materia como un coto cerrado y pierde de vista la totalidad. Un poco la idea de hoy, de lo que vamos a ver, que también son 12 puntitos, tiene que ver con esto, de no perder de vista el rumbo, de mirar esa lucecita al costado de la pista, para no irnos al pasto en la frenética flexibilidad y creatividad de una clase que yo puedo tener. Por eso lo organicé en 12, van a ser 12 errores comunes que un docente que no es docente por lo general comete, y 12 sugerencias para superar esos problemitas. Cuando uno se pone a dar clases, tiene un problema y es que como uno ha sido alumno muchos años, se cree que sabe dar clases, ¿no? Entonces se para al frente del aula y arranca. Y hay un montón de gente que estudió cómo se da clases, y está bueno ver qué se estudió para poder aprender de eso, ¿no? Porque por ahí uno tiende a repetir modelos de docentes que ha tenido, y por ahí no lo que la ciencia de la pedagogía ha investigado. Vamos a ver a partir del error cómo se puede superar. Vamos a dividir los 12 puntitos, esta docena de sugerencias, en 3 partes. Algunos tienen que ver con cosas que debo hacer antes de la clase, otras con cosas que voy a hacer durante el desarrollo de las clases, y otro con lo que voy a hacer una vez que las clases finalicen, ¿sí? Como 3 momentos distintos. Primera tanda de sugerencias con sus errores respectivos. Tengo que planificar. A ver, es común que una maestra de grado planifique detalladamente, es un poco más raro que un docente secundario se tome el tiempo para planificar, y por ahí el docente universitario confía mucho en su instinto y por ahí no dedica tanto tiempo a la planificación, ¿no? Pero el plan es clave. Ahora, para entender esto, hay que tener en mente que el plan no es lo que voy a hacer. O sea, el plan es necesario para estar mejor preparado con lo que voy a hacer, pero no quiere decir que voy a repetir lo que pensé, porque nunca sé cómo va a salir la clase en realidad, ¿no? Hay una frase que puse en esta diapositiva que dice, no es el plan lo que importa, sino la acción de planificar. ¿A qué me refiero con esto? Dicen que Napoleón decía, tengo que planificar la batalla, no porque la batalla vaya a salir así, sino porque cuando aparezcan los inconvenientes y los imprevistos, si antes me imaginé un escenario, voy a estar mejor preparado para poder improvisar. O sea, yo sé que voy a terminar improvisando, pero una cosa es haber imaginado el escenario antes y otra cosa es ir a la buena de Dios. La idea de planificar no es voy a hacer un guión de cómo va a ser la clase, pero sí es anticiparme a lo que puede ocurrir en la clase para tener a mano los recursos necesarios y haber estudiado el terreno, por lo menos, ¿no? Es esa la intención de planificar. Y el primer error que suele cometer un docente es decir, bueno, lo que tengo que hacer es dar los contenidos del programa. A ver, alguien hizo un currículum, alguien generó un plan de estudio, alguien puso contenidos mínimos, por lo tanto, lo que tengo que hacer es seguir esta secuencia. Pero esto es un error, uno debe superar esto de decir, tengo que dar temas, y uno debería preguntarse ante cada tema, ante cada unidad, ante cada pedacito que me toca abordar de mi currículum, decir, bueno, pero ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la meta importante? ¿Para qué está este contenido metido acá? ¿Qué voy a conseguir con esto? ¿A dónde estoy yendo?
Si yo no clarifico bien para qué este pedacito que me dieron de esta carrera, de este profesional que estoy formando, está ubicado en este lugar, puedo cometer el error de dar un contenido, cuando en realidad lo que yo quiero no es dar un contenido, es usar el contenido como un vehículo para generar algún tipo de aprendizaje valioso. Si yo no entiendo por qué está ese contenido ahí, puedo creerme que mi materia es el pupo del mundo y creer que lo que a mí me toca es dar ese pedacito y tomarlo como un fin en sí mismo. Entonces lo primero que tengo que decir es, bueno, a ver, pero ¿por qué tengo que enseñar este tema? ¿Qué quiero que los chicos se lleven? Pero no de conocimientos, no de habilidades rutinarias, sino de comprensiones. O sea, con este pedacito que me tocó a mí, ¿qué va a ser capaz de hacer como profesional pensando y actuando de manera flexible en una situación nueva? Recién ahí, una vez que yo identifico esto, voy a estar en condiciones de depurar qué temas son los más importantes y cuáles son secundarios. Si hay algo que ocurre en esta virtualidad, es que el tiempo es tirano, o sea, no me alcanza el tiempo para hacer todo. Por lo tanto, uno debería priorizar, igual que en el aula, los contenidos que son centrales de aquellos que son complementarios. Uno debería exprimir las cosas y decir, bueno, esto es como muy clave, tengo que darle mucho tiempo y profundizarlo mucho, y otras cosas que está bueno que las recorramos, pero el día que le haga falta, que sepa que acá estaba, pero después lo va a buscar en detalle, ¿no? Hay cosas que son como nodales y otras que son más bien como periféricas. Identificarlo es clave. Una vez tengo claras las metas y digo, ¿para qué estoy dando este tema? ¿Para qué doy esto? El segundo lugar es pensar la evaluación. Y acá conectamos con lo que vimos la semana pasada. Un docente tradicional puede cometer el siguiente error. Dice, bueno, a la evaluación, al parcial, al final, en realidad lo voy a pensar cuando tenga que llegar el momento de darlo, o de tomarlo, o de hacerlo, que generalmente suele ser al final de algún desarrollo, ¿sí? Pero lo cierto es que la teoría dice que uno debería desde el primer momento pensar como evaluador. Es decir, uno debería empezar al revés. Esto se llama diseño retrospectivo. Empiezo por el final. Es como si en la carrera, cuando yo diseño un plan de estudio, primero pensar en el perfil del profesional que quiero y después digo, bueno, para formar esto, ¿qué necesito? Y empiezo a ir hacia atrás hasta llegar a cada materia, a cada contenido y a cada tema y a cada unidad. ¿Sí? O sea, seguir ese caminito. Entonces yo debería en mi materia empezar por cómo va a ser la evaluación. ¿Cómo voy a detectar si las metas que yo creo son importantes, las voy a poder medir? ¿Sí? Veíamos la semana pasada este cuadrito. Primero, pienso las metas. Segundo, pienso la evaluación. Y recién después, pienso la clase. Es decir, primero digo, ¿qué es importante que los alumnos comprendan? Después digo, bueno, ¿cómo hago para que darme cuenta si lo comprendieron? Y en tercer lugar digo, bueno, ¿qué experiencias tengo que crear para hacer esa escalerita para que llegue a esto que yo espero? ¿Está bien? O sea, la evaluación es lo primero que se piensa. Esa es la clave. Y la evaluación, como decimos la semana pasada, tiene que parecerse mucho a la situación profesional. Les muestro el siguiente parcial del terciario donde yo trabajo, me parece que es bastante gráfico. Este es un parcial real de una materia que se llama Comunicaciones Inalámbricas, de una carrera que se llama Técnico Superior en Telecomunicaciones. ¿Cómo fue el parcial que pensó este profe? Dijo, lo que yo quiero es que todos los alumnos sean buenos instalando antenas, configurándolas para poder comunicarse sin usar cables. Entonces, ¿qué hizo? La consigna del parcial fue, diseñe y construya una antena que le permita mejorar la señal de Wi-Fi de su computadora. Y el parcial, que es esto que están viendo ustedes, después de 15 días de trabajo, cada alumno tenía que documentar, mostrar en fotos y con un Power cómo había sido todo el proceso que había llevado adelante. Es decir, qué había buscado en internet, a quién le había preguntado, qué libros había consultado, por qué había elegido una forma y no otra para hacer su antena, qué principios matemáticos y físicos había detrás de la forma y del material elegido. Y cada uno iba pasando al frente, yo lo filmé a esto directamente en el aula, y mostraba con un Power todo el proceso y mostraba su antena construida, es decir, el producto final. Lo iba justificando desde la teoría. Pero lo más interesante es que en medio de ese parcial, terminó el parcial, fuimos todos al patio. En aquel extremo del patio se ve un alumno con su antenita construida, conectado a una computadora, y está apuntando hacia el grupo de alumnos del resto del curso, donde está el profe, que tiene una tablet en la mano, estoy yo filmando y está el resto de los compañeros. Cada rayita que se ve en la tablet es la intensidad de una señal de Wi-Fi. La roja es la antena del alumno, la de arriba.
Ahora miren lo que pasa en pleno parcial. Le dice el profe, inclina tu antena hacia arriba. Cuando inclina la antena hacia arriba, se ve que la señal va cayendo. Miren lo que hace el profe. Piensa que estamos en pleno parcial de nivel superior, título oficial. Entra una aplicación en la tablet y empieza a explicar. Y dice lo siguiente. Si uno tiene una antena apuntada perpendicularmente a la Tierra, se produce un lóbulo de radiación que nosotros estamos captando desde la tablet. Pero si yo inclino hacia arriba la antena, el lóbulo va hacia arriba y la señal que llega perpendicular a la Tierra hasta la tablet va a ser inferior. ¿Qué quiero decir con esto? Este parcial no tiene una estructura de una evaluación de nivel superior típica, que hubiera sido en un aula, que hubiera sido en un tiempo limitado, que hubiera sido por ahí más aséptica en cuanto a consultar materiales y demás, ¿no? Ahora, se parece mucho a la situación profesional que estos chicos van a vivir cuando salgan afuera y tengan que instalar antenas en la calle. Es decir, no importa la materia que me toca, si yo quiero saber si el alumno es capaz de nadar, no tengo otra que meterlo en la pileta. Mientras más parecida sea la situación a la situación real que va a tener ese profesional, más genuina va a ser la evaluación de si es capaz de usarlo de manera flexible a aquello que yo enseñé. ¿Está bien? Y no importa si es una materia de primer año, no importa si es del último, no importa si es una materia de contenidos básicos o es muy aplicada, siempre en la estructura del examen debería estar la situación profesional. Ahí es donde yo mejor voy a poder recuperar evidencias de que la comprensión se produjo. ¿Bien? Que es lo que yo, como acabamos de decir, es el centro. Tercer error. El tercer error que puede cometer un docente es el siguiente. Dice, bueno, la clase es una secuencia lógica que yo tengo que estructurar para poder lograr que el otro aprenda. Entonces, por ahí, lo que puede ocurrir es que uno piense que el mejor docente es el que mejor explica. ¿Está bien? Pero yo no puedo explicar en el vacío ni empezar a hablar a un alumno ideal, sino que tengo que buscar una conexión con el alumno, ¿no? En este tiempo de virtualidad, sobre todo, si yo no genero un vínculo, todo el resto cae en saco roto. Es decir, tiene que haber una relación donde hay un compromiso personal, ya sea que lo veo a la cara o que sea a través de una pantalla, pero tiene que haber un vínculo personal. No puede ser una cosa enlatada. Tiene que ser una relación con el alumno que me permita conectarme. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que uno cuando planifica debería preguntarse claramente cómo hago para llegar a ese alumno. ¿Qué hay antes en su cabeza? ¿Qué cosas le llama la atención? ¿De qué se está hablando? ¿Qué cosas son de dominio público? ¿Qué hay en las noticias? Que tenga algo que ver, alguna conexión con los contenidos que voy a abordar. Porque si no, no tengo por dónde entrar, no puedo empezar de la nada, ¿no? Entonces, ¿cómo me conecto con el alumno? Es como indispensable, ¿bien? Este es un trabajo que armó uno de los profes de la materia, si no me equivoco, construcciones, que tenía que dar suelos y fundaciones. Esto es de la especialización en la enseñanza del diseño. ¿Con qué arrancó? La primera clase arrancó con la Torre de Pisa. Y lo que le preguntó a los chicos, después de mostrarle un videíto, es ¿por qué la Torre de Pisa está inclinada? El problema, ¿dónde está? ¿Estará en las fundaciones? ¿Estará en las características del suelo? ¿Quién la diseñó habrá pensado que se inclinase a propósito? ¿Qué habrá pasado? Entonces, del planteo de una situación cotidiana y conocida por los alumnos y de la imaginación de qué podría haber ocurrido y dónde podría estar el problema, uno se mete de lleno en la problemática que en este caso tiene que ver con los diferentes tipos de fundaciones posibles. Ahora, no arrancó por una clasificación de los tipos de fundaciones. No empezó por las cuestiones estructurales o por las características de los suelos. Arrancó por una situación conocida por todos y que permitía como entrar en una disyuntiva de decir, bueno, pero ¿por qué ocurrirá esto? Y luego continuó con el siguiente power el profe, ¿no? Empezó a decir, bueno, ¿cuál fue el problema? ¿Fue el suelo? ¿Fueron las fundaciones? Continuó la clase diciendo, imaginemos que el suelo es una esponja. Si estuviera mojado, ¿qué pasaría? Sería más complicado. ¿Por qué tiene esa forma la Torre de Pisa? Y ahí arranca con los temas. Es decir, es como tirar un anzuelo inicial de cosas que yo ya sé que están en la cabeza de los alumnos. Si yo no arranco por ahí, lo que yo doy va a ir a parar a un cerebro de teflón. O sea, es muy probable que todo aquello que yo intente introducir de prepo
termine resbalando y perdiéndose, ¿no? Si yo encuentro un lugar a donde asir lo nuevo a lo viejo, estoy asegurándome de que el recuerdo y la significatividad de lo que enseño es importante, ¿no? Cuando ustedes armen su trabajo, quien van a hacer la acreditación, van a tener que empezar pensando por esto, ¿no? ¿Qué hay en la cabeza de los chicos respecto al tema que me está tocando dar? Y de ahí sería el punto de partida, ¿no? Para empezar a trabajar. Cuarto error. El cuarto error tiene que ver con lo siguiente. Puede ser que un docente piense, lo importante es que yo explique bien. Hay muchos que creen que el buen docente es el buen explicador. Y si bien una buena explicación es apropiada y es interesante, uno no aprende solo porque le expliquen bien. Uno aprende cuando tiene que meter manos en la masa, ¿no? Cualquier proyecto que yo quiera hacer y aprender, voy a tener que intentar hacerlo. Si no, no hay manera. No puedo enseñar a nadar, como decíamos el otro día, si no me meto a la pileta. Por lo tanto, lo más importante del diseño de mi clase tiene que ver no con lo que yo voy a explicar, sino con lo que los alumnos van a hacer. O sea, cómo los voy a meter en un escenario para que jueguen ahí dentro con lo que aprenden. En la virtualidad, eso quiere decir que no es importante una clase virtual en la que yo les explique 2 horas y media un contenido, sino que yo le tendría que dar como pequeñas capsulitas en video de puntos importantísimos, centrales, y que es mejor que se lo den en video porque ahí se puede ver el proceso. Pero lo más importante no va a ser eso, va a ser el diseño de la actividad que ellos van a tener que hacer con lo que estoy explicando, ¿sí? El escenario que voy a crear es el centro. La actividad del alumno es el corazón del aprendizaje. ¿Tengo que darle una explicación? Sí. ¿Tengo que darle materiales de lectura? Sí. ¿Es importante que vean teoría? Sí, pero si no está todo enfocado en poder hacer algo con eso, no me va a dar nunca evidencia de que la comprensión se produjo. Entonces tengo que pensar no en términos de qué explico después de qué, sino en términos de qué van a hacer los chicos después de qué. Es decir, en el aula virtual el centro son las tareas, no las explicaciones y los materiales didácticos. Es lo que se va a hacer. Y en esto, las tareas y los problemas que yo tengo que crear tienen que ir hacia hacia el bordecito, hacia la cornisa, donde hay un equilibrio entre lo que es capaz de hacer el alumno por sí mismo y lo que es capaz de hacer con ayuda. Y acá viene ideas de Vygotsky, para el que se mete en educación entenderá de qué estoy hablando, pero hay una cuestión de que tiene que ir a un equilibrio en el cual se pongan a prueba sus capacidades. Es decir, no puedo dar una actividad que se pueda resolver con lo que el alumno dice, lo que sabe, o lo que está en el material, sino que siempre tiene que haber un margen de imprevisión, de creatividad y de incertidumbre. En la virtualidad, esa incertidumbre tiene que ser más bien conservadora, porque yo no estoy al lado del alumno para poder ir atajando las dudas con la misma fluidez que en un aula, que en un taller, por ejemplo, pero sí siempre tiene que haber un nivel de desafío. El arte del docente, en este caso, está en elegir ese nivel de desafío que sea promedio para sus alumnos, que no los frustre porque sea demasiado complejo, que estén perdidos, ni que los aburra porque sea demasiado de entrenamiento repetitivo. Entonces buscar un lugar ahí intermedio, que es donde se produce la maravilla del aprendizaje. Hay un autor que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que habla en un libro que se llama Flow, que tiene que ver con esto, y dice que cuando uno pone a prueba su capacidad con un nivel de desafío adecuado, motivante, y que realmente me llama a poner lo mejor de mí, es cuando uno está experimentando la felicidad, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, es decir, a un lugar de equilibrio entre lo que puedo hacer, pero en un nivel de desafío que siempre con lo que hago voy a salir fortalecido de lo que ya sabía, ¿no? No puede ser algo repetitivo, ¿no? Zona de desarrollo próximo, como dice acá, muy bien, es el concepto de Vygotsky, lo que es capaz de hacer el alumno de por sí y lo que es capaz de hacer con el andamiaje que le da un docente, ¿no? Entonces ahí es donde uno juega, en ese salto al vacío, no sea el vacío, sino que uno esté ahí para darle la mano y que vaya avanzando de a poco. Vamos a el quinto error posible. El quinto error es decir, bueno, yo con lo que explico, si yo tengo en mi casa un pizarrón, un marcador y una cámara, clavo eso y explico y listo, con eso tengo resuelto. Y lo cierto es que con esos recursos muchas veces no son los más eficaces, ¿no? Uno podría pensar en otras cosas y en otros recursos diferentes. Hemos visto algunos durante las charlas de las 2 semanas últimas, pero uno puede recurrir a lugares de trabajo en equipo, a herramientas compartidas y de trabajos colaborativos, de cruces de trabajos entre alumnos. O sea, no siempre que la emisión sea mía y escribiendo y explicando es el mejor medio. Yo debería buscar el mejor recurso que tengo a mano. Bien, si tengo una pizarra
compartida donde entre varios puedan trabajar, va a ser más eficiente a que si yo le pido que haga algo en un papel, le saco una foto y me lo mande, ¿no? O sea, siempre hay algo que yo puedo aprovechar en el camino. Hasta ahí los puntos antes de la clase. Lo estoy planificando. Pero vamos a ir al segundo conjunto de sugerencias y de errores, que es cuando la clase ya arranca. A ver, yo pienso todo. Digo, bueno, a ver, ¿qué es lo importante de lo que voy a dar? Y lo descubro. Segundo punto, digo, ¿cómo va a ser la evaluación de esto? Clarifico cómo voy a poder evaluar y en base a eso diseño las actividades. Tercer punto, digo, ¿qué les interesará a estos chicos? ¿Qué habrán visto antes? ¿Qué cosa estará en su memoria y que les resultará como interesante? Y a partir de ahí busco la conexión con el alumno. Después digo, bueno, a ver, ¿qué secuencias de actividades son las mejores para que construyan la comprensión? Porque no porque yo les explique lo van a aprender. Y quinto punto, ¿cuál es el mejor recurso digital que tengo a mano para poder usarlo en este escenario que estoy creando para que trabajen? Y vamos a arrancar con la clase. Dice acá Perkins, la educación es la coreografía del aprendizaje, ¿no? Está bueno pensar al docente como un coreógrafo. Nadie aprende a bailar si no intenta bailar. Entonces, ¿el docente qué hace? Sí, a veces se para y le muestra cómo se baila, pero lo importante es que le marque la coreografía para que el alumno sea el que baile. Y después el juego en la clase tiene que ver con esto, un ida y vuelta, mirando cómo baila, dándole temas para que baile más difíciles, marcándole coreografías más complejas y ayudándolo para apoyarlo en esa mejora continua, que eso es la valoración que veíamos la semana pasada, ¿no? Por ahí pasa. Siguiendo la metáfora de los aviones, la clase es el momento de pilotear, o sea, yo me meto ahí dentro y lejos de dar la misma clase para todo el mundo del mismo modo, yo debería tener un momento de ajuste en el cual me voy adaptando a la realidad que cada alumno va proponiendo, ¿no? Más pilotear que desarrollar o que dictar. Por ahí dictar una clase es una palabra que no ajusta tanto con lo que estamos diciendo, ¿no? Sexto error. Puede decir el docente, bueno, yo empiezo la clase con un tema nuevo. Entonces no es raro que el alumno entre a un aula virtual y encuentre un material para leer y encuentre un profe explicándole en un video o tenga una clase por Zoom donde el profe explica. Pero eso es como si el alumno estuviera vacío. Estamos yendo a la metáfora del cuenco, ¿no? Que dijimos al principio. Siempre hay cosas antes en esa cabeza. Y por ahí es más complicado desaprender lo viejo que aprender lo nuevo. Si yo no sé qué sabe de antes, qué supone, qué imagina, qué expectativas y qué errores tiene, yo no puedo comenzar a dar algo nuevo. No tengo dónde engancharlo, ¿no? Por eso, el punto 6 tiene que ver que, en lugar de empezar a dar un tema nuevo, lo primero que tengo que hacer, como decíamos la semana pasada, es usar desempeños de exploración. ¿Qué son los desempeños de exploración? Son actividades que creo para empezar un tema nuevo, que están preparados para que el alumno me muestre ahí lo que piensa. Este profe que le mostraba hace un rato de la Torre de Pisa, después de mostrar la Torre de Pisa, es decir, ¿el problema es el suelo o el problema son las fundaciones? Del diálogo que surja de lo que los alumnos dicen, ya sea en un foro, ya sea en el chat, en una clase en vivo, ya sea en una tarea dentro del aula virtual, de eso va a poder tomarse para arrancar el tema nuevo haciendo pie en lo que ya había en la cabeza de esos estudiantes. Si yo no sé de dónde engancharme, tengo mucho riesgo de que eso nuevo sea muy difícil de asumir o que directamente desaparezca de la cabeza de los chicos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio virtual a ver cómo nos sale. La consigna es la siguiente. Les pido que no anoten, ¿sí? No puedo ver qué están haciendo en su casa, así que no pueden hacer trampa, pero el desafío es el siguiente, ¿no? Va a aparecer en pantalla una secuencia de letras. Esa secuencia de letras que va a aparecer en pantalla van a durar 30 segundos y automáticamente van a desaparecer. El desafío que les planteo, el autodesafío que pido que se hagan es, sin anotar, ser capaces a ver de cuántas letras pueden memorizar. ¿Sí? ¿Estamos? Yo voy a lanzar el power, a los 30 segundos va a desaparecer la secuencia de letras, les pido que hagan el intento de memorizarlas sin anotarlas. ¿Estamos? Ahí lo mando. 30 segundos.
y desaparece. Bueno, segundo punto de la consigna, le voy a pedir ahora sí que anoten en el papel que tengan a mano, donde haya en su mesa algún lugar, anoten tal cual las recuerdan a las letras en el orden en el que estaban, ¿sí? Anótenlas. Había 3 renglones de letras. ¿Terminaron de anotar? Bueno, yo voy a volver hacia atrás, voy a volver a mostrar las letras y le voy a pedir que chequeen, vayan marcando qué letras acertaron y cuáles no acertaron, ¿sí? Ahí las muestro nuevamente en pantalla. Marquen cuántas acertaron. Bien, ni pienso hacer ceros. Bueno, ahora por el chat le voy a pedir que pongan un yo, todos aquellos que lograron repetir el primer renglón, ¿sí? Completo. Todos que hicieron pongan yo, así vamos a ver cuántos son. A ver, ahí tenemos unos cuantos. Bien, son unos cuantos, somos 130. Bien, perfecto, unos cuantos. Bien, cortamos ahí. Ahora le voy a pedir que pongan yo en el chat, en esta segunda línea, los que hayan podido memorizar y repetir 2 renglones completos, ¿sí? O sea, 2 renglones enteros con todas las letras. A ver, pongan yo. Bien, seguramente son menos. Bien, y la última, ahora sí, ponga yo solamente el que memorizó y pudo repetir todas las filas con todas las letras. A ver. Silencio tenemos en el chat. Nadie. Bien. Bien, Pablo dice que yo. Qué picante, Pablo. No podemos ver si no hizo trampa, pero bueno. Bien, vamos a repetir la experiencia, pero ahora vamos a cambiar una cosa para probar lo que quiero decir. A ver. El sí, dice Miriam. Bien. ¿Cómo vamos a cambiar la actividad? Yo voy a volver a mostrar la misma, porque es un genio. Voy a volver a mostrar la misma secuencia de letras, pero la única diferencia que voy a hacer va a durar 30 segundos, igual que la vez anterior. Lo único que voy a hacer es darle una pista que puede llegar a ayudarles, ¿no? ¿Estamos? Va a aparecer la secuencia de letras, 30 segundos. La pista que les doy es la siguiente. Arroz con leche. Memoricen las letras ahora. Van a pasar los 30 segundos. Ahora aparecen un montón de genios, ¿no es cierto? Bueno, si yo ahora le dijera cuántos serían capaces de repetir toda la secuencia, ¿sí? Seguramente van a ser un montón más, no va a ser uno solo, un solo genio. ¿Por qué? Porque esa secuencia de letras aleatorias, en realidad lo que yo hice fue establecer un vínculo, en este caso mnemotécnico, con algo que ya estaba en la cabeza de ustedes, ¿no? Si alguno dijo, ¿qué corno es el café con leche? Como dice Sergio, capaz que sea de otra generación. Y ahí hubiera perdido el contacto con el alumno cuando imaginé la clase. Pero digamos, si muchos de ustedes lograron encontrar una relación entre lo que ya tenían en su cabeza respecto al arroz con leche y la inicial de cada palabra que estaba en esta secuencia, he logrado un aprendizaje muy valedero y muy permanente, porque en realidad enganché lo nuevo a lo viejo. Yo no tengo algo viejo a lo cual enganchar lo nuevo, es muy difícil que lo nuevo por sí se mantenga en el cerebro, ¿no? Es como que queda encerrado en una red y no tiene asociaciones posibles. Sugerencia, una manera útil de hacer esto es, por ejemplo, buscar analogías.
Entonces, si lo que estoy por explicar se parece mucho a algo de la vida cotidiana, yo podría asociarlo y eso va a garantizar de que el recuerdo sea mucho más permanente. Así como este profe que le mostraba recién dijo, el problema del suelo en la Torre de Pisa es parecido a una esponja con agua, de la cual si yo le pongo algo arriba mojada va a ser blandita y van a caer las cosas. Eso quiere decir que el recuerdo de la importancia del suelo y de las fundaciones me va a seguir el resto de mi vida, porque quedó pegado a una idea que yo ya tenía en mi cabeza de antes. Entonces, cuando yo diseño la actividad, debería primero relevar qué hay en la cabeza de esos estudiantes, qué cosas les interesan, son los errores comunes. Seguramente el profe que hizo la actividad en la Torre de Pisa, del diálogo de los alumnos diciendo si el problema fue el suelo o fue la fundación, obtuvo evidencia para decir por dónde arranco mi clase, porque ahí es fácil enganchar lo nuevo con lo que ya está. Claramente, en un momento hay que despegarse de la analogía e ir a la especificidad de la disciplina, pero ese marco que yo creé inicial con la analogía o con lo que ya había en la cabeza de los estudiantes va a hacer que todo lo nuevo, aunque sea detallado, aunque sea muy particular y muy específico, aún así permanezca mucho más tiempo que si hubiera arrancado de la nada. ¿Está bien? Entonces yo debería decir, ¿a qué se parece? ¿Qué hay antes en la cabeza de los chicos? Y eso se logra pensando un desempeño de exploración. Digamos, cualquier tema nuevo que yo vaya a empezar, lo primero que tendría que hacer es alguna actividad que me deje ver qué hay de antes en esos estudiantes. Cosa de engancharlo ahí. Tengo que imaginarlo y de esta actividad voy a obtener las evidencias necesarias. Por eso es re importante. Punto 7. Ya hice un relevamiento más o menos de qué piensan, qué hay por detrás, qué errores comunes, qué prejuicios, qué estereotipos hay en esos estudiantes, qué teorías ingenuas tienen en la cabeza. Entonces tengo que ya empezar como el desarrollo de la clase. Y un docente podría decir, bueno, arranco por el principio. ¿Por dónde voy a empezar? Si es una secuencia temporal, arranco por lo más viejo a lo más nuevo. Si es una cuestión de complejidad, de lo más simple a lo más complejo. ¿Sí? Pero en realidad, uno no puede ir en este caminito siendo muy recordado, porque solo yo como docente sé cómo termina la historia, que es lo interesante. Pero el alumno va como a ciegas. Por lo tanto, uno no debería empezar por el principio, debería empezar por el final. Capaz que la primera clase que debería tener un estudiante de diseño o de arquitectura tenga que ver con ver cómo trabaja un arquitecto o un diseñador y que venga alguien egresado a contarles cómo es su día a día, en qué usa lo que aprendió y qué experiencias de la carrera le fueron útiles para su desempeño profesional y su realización como persona. Porque es como empezar por el final. En cambio, si yo empiezo por los fundamentos de la matemática que precisa tener para poder luego ir a una materia donde tenga que calcular una estructura y después ver cómo se construye una casa, cómo se diseña un objeto, y claramente voy en un caminito donde lo interesante, que es la construcción final, el diseño, es lo más atractivo, pero que el caminito previo no tiene esa atractividad similar. Por lo tanto, uno debería empezar por el final. Sugerencia número 7 es comenzar con un disparador. O sea, algo que me llame la atención, que me enganche, que esté más yendo al final de los contenidos que los primeros. Algo que me dé como la receta terminada, ¿no? Fíjense ustedes que en Internet uno es muy volátil y cuando uno ve, por ejemplo, una receta en Facebook o en Instagram, la receta dura segundos. Pero miren, esta receta es una receta de sushi. Ahora fíjense cómo empieza la receta. Esa es la primera escena de la receta. Y después empieza a poner el arroz, prepara el sésamo, mezcla, va buscando los ingredientes, ¿sí? Va poniendo el film. O sea, siempre empiezan por el final. Empiezan con alguien ya comiendo el sushi. Ahora, si uno se fija, las materias de un sistema educativo, por lo general, empiezan por el arroz. Y no es raro que alguien se desanime viendo cómo mezclo el arroz con el sésamo, porque no están imaginando cómo finaliza el cuento, aunque el docente sabe, porque ya comió el sushi y lo preparó, digamos, ¿no? Quizá uno debería decir, bueno, en este contenido que tengo que dar, ¿dónde está la receta terminada? Se la muestro la primera clase y después sí empezamos a preparar el arroz. ¿Está bien? Entonces, buscar un disparador. Fíjense que las películas, por lo general,
no empiezan por el principio de la historia. Generalmente empiezan por una escena que uno no sabe muy bien por qué está ahí, y más bien se parece al final de la película. Y después retrocede en el tiempo y empieza a mostrar los orígenes. Si hubiera empezado por el principio, probablemente se hubiera perdido al espectador en la mitad de la película, porque es bastante aburrido el inicio. Lo simple suele ser bastante desalentador si uno no ve cómo termina la historia. Digamos, el séptimo consejo es: empezar por el sushi, ¿sí? No empeces por el arroz. Busca de tu contenido dar dónde está lo más cercano al final de la historia, qué es lo atractivo, qué es lo interesante que se va a lograr, y no empezar por lo que necesitan saber antes para poder llegar finalmente a lo que están buscando, ¿no? Haya desaliento al medio. Octavo punto, octavo error posible de un error. Yo con la clase puedo decir un docente, porque sé claramente lo que deben aprender. O sea, yo lo adelante porque yo soy el experto y voy avanzando porque yo tengo claridad en lo que quiero conseguir, ¿no? Pero es que el docente, más que ponerse al frente para que todo el mundo vaya siguiendo, debería compartir la meta. Es decir, el primer día, así como hice al principio de la planificación, identificar cuál es la meta importante, para qué estoy dando lo que estoy dando, uno debería en primer instante y todo el tiempo compartir con los chicos a dónde estamos yendo. Es decir, las metas que estamos persiguiendo. Eso quiere decir permanentemente ir y volver de las metas finales para que compartamos el camino, ¿no? Yo puse esa foto ahí porque uno sigue a otro cuando tiene claro dónde está yendo, ¿no? Si no sabe bien dónde está yendo, la confianza dura un tiempo y después se desvanece, ¿no? Yo me acuerdo en una materia de posgrado que estaba haciendo hace unos cuantos años atrás, había un profe que iba explicando como cuestiones muy de base, muy fundamentales, y uno iba avanzando y muchos no veíamos para qué estamos estudiando lo que estamos estudiando, ¿no? Que muchos por ahí estudiantes tienen en la cabeza y dicen, ¿para qué vemos esto? ¿No? ¿Para qué me sirve esto, en realidad? Si uno no clarifica eso de entrada, puede perder a la tropa, ¿no? Porque se desaniman y además lo que van encontrando no saben dónde encajarlo. A ver, si viene un arquitecto y me dice, mira, tengo el diseño de una casa fantástico para vos, vale 5 millones de pesos, dame la plata que yo te la hago, y yo no voy a tener la confianza de decirle, bueno, hacela, si antes no me muestra por lo menos el plano de cómo va a quedar, mostrame un render, decime más o menos cómo está, para que yo te dé la plata, ¿está bien? Porque yo no lo hago ciegamente por más que vos seas un capo y un experto, digamos, yo lo hago porque confío y comparto el interés y el objetivo. Uno debería, en cada una de sus clases, y especialmente cuando empieza una materia, mostrarle el plano de a dónde estamos yendo, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, para que yo me entusiasme y vaya prestando colaboración, ¿no? Somos un equipo donde el docente es el líder y no es el encargado de darme nada que yo no tenga, porque yo ya tengo cosas que tengo que transformar, y tampoco es el experto que me lleva y yo ciegamente lo confío, ¿no? Algo que alguien sea un artista eximio de medio loco, alguien le va a confiar absolutamente los fondos antes de ver hacia dónde va, ¿no? Por ahí cuando hay una biografía de Steve Jobs, el diseñador que le hacía los logos era, o sea, le cobraba una fortuna, uno tenía que poner la plata para que le hiciera el logo y no podía cuestionar nada. Como salía, salía. O sea, pero eso hay un genio cada millonada. En general, si uno quiere poner recursos, que en el caso del estudiante es tiempo y esfuerzo, tiene que tener claro y el plano a la vista todo el tiempo, saber a dónde está yendo. Si uno no va y se entusiasma con el plano hasta que llegue a ver la construcción completa y en el camino voy a perder el interés o voy a flaquear en la energía que invierto, ¿no? Entonces, compartir con los chicos lo que estamos haciendo y hasta dónde estamos yendo. Aunque sea un cálculo matemático, para hacer algo que va a ser muy superficial o muy profundo con respecto a lo que finalmente se va a terminar viendo, y yo debería mostrarle la casa terminada, ¿no? Aunque eso quede después sepultada debajo de la tierra. Vamos a ir a el 9. El punto 9, el punto 8, le decía recién, tiene mucho que ver con esto del espíritu de equipo, ¿no? Si yo entusiasmo a los estudiantes, se prenden por una cuestión de compromiso personal. O sea, no hay mejor líder que el que puede llevar atrás suyo a los seguidores porque confían en él y los motiva, ¿no? Distinto es el que los controla o como decíamos la semana pasada, utiliza una motivación extrínseca, ¿no? Si yo sé que le tengo miedo al docente porque es quien me evalúa y el que va a determinar si apruebo o no,
es una cosa. Ahora, si yo lo admiro por lo que demuestra que sabe, por el entusiasmo que le pone, por la pasión que transmite, yo me prendo desde una motivación intrínseca. O sea, me enamoro del contenido y no le tengo miedo al docente y por eso avanzo, ¿no? No es una materia que tengo que aprobar, es una materia que me va a gustar transitar porque va a haber un disfrute dentro de los contenidos. Error número 9, un docente puede decir, bueno, yo tengo que enseñar la teoría y después vamos a la práctica. Esto es recontra común, especialmente en el ámbito universitario, donde en muchos casos incluso hasta quien da la teoría de quien da la práctica. Y lo cierto es que yo tengo que hacer una vuelta permanente de la práctica, porque la intención es que yo genere ciclos donde la teoría me sirve para apuntalar la práctica y la práctica me sirve para poder darle sentido a la teoría, ¿no? ¿Están viendo la pantalla entera? Porque había un mensajito que decía que están viendo una parte de la pantalla. ¿Se ven acá? Bien, perfecto. Y acá quiero traer una cuestión a colación. Hay una idea, para que ustedes tengan en mente, que es buena y es orientadora, que es la metáfora del juego completo. ¿Cuál es el juego completo del arquitecto? ¿Cuál es el juego completo del diseñador? Profesión. Es el trabajo en el campo, es la realidad en la situación profesional. Entonces yo siempre voy a usar la metáfora del juego completo. No importa en el que estoy, tendría que levantar la mirada y ver dónde está el juego completo. Ahora fíjense, esos chicos que están jugando en la foto no están jugando un partido de fútbol profesional. Es decir, no es una cancha que tiene dimensiones profesionales, no son 11 contra 11, no tienen un arco, pero fíjense que tiene o mantiene lo que le da sentido al fútbol. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque un estudiante, obviamente, que no está preparado para ser un profesional desde el primer día, para eso está dentro de la universidad. Pero yo, en vez de darle pedacitos de cosas sueltas, lo que tendría que hacer es darle una versión para principiantes. Así como esos chicos jugando a la pelota tienen en la cabeza el partido profesional, aunque estén jugando y el arco sean 2 remeras, el estudiante debería en toda su trayectoria académica pensar que está jugando a ser arquitecto o está jugando a ser diseñador. O sea, no importa dónde esté, debería estar jugando el rol. Pero como todavía no tiene todos los conocimientos necesarios para ser un profesional, yo debería crear versiones para principiantes, es decir, escenarios en los cuales el sentido y lo que le da pasión a eso que está haciendo, o acotado en complejidad, así como ese picadito en la esquina de la casa, en complejidad para el nivel que los alumnos acceder. Pero la versión para principiantes adecuada para cada nivel de alumno de cada cátedra, con lo cual cada uno estudia el contenido que va a dar. ¿Cuál es la versión para principiantes que dicen que los estudiantes tengan en la casa el rol que es el que están buscando, ¿no? Esto que está acá, que están viendo, alcanza a ver, ¿no? Se ve, se escucha, se corta el audio, acá, voy a medir velocidad de internet, me acompaña. Parecida, desaparecida, se vuelve una velocidad media a los saltos, salta mega, parece que está mejor un poquito, un poco ahí, a ver, estoy viendo allí, se corta el audio, se corta, a ver. Acá estoy viendo velocidad, me da como que es baja, pero está funcionando internet acá. A ver, voy a medir de vuelta. Vamos a medir de nuevo. Y vamos a cambiar de nuevo. ¿Se escucha ahora? A ver, dígame por el chat, a ver si volvió el audio o no volvió el audio. ¿Sí volvió? ¿Se escucha bien? Bueno. Eso es así, Fivertel tiene como un comportamiento extraño estos días. Ahí volvió, ahora tenía 6 megas, ahora tengo 70 megas de vuelta. Bien, esperemos que se mantenga así. Bien, estamos de vuelta. Bueno, el videito que están ahí viendo, voy a volver hacia atrás, así lo pueden volver a ver si es que se cortó. A ver, yo sé que el estudiante que estoy formando, no puedo tirarlo a que haga el cruce del Río de la Plata, porque se va a ahogar.
pero sí puedo decirle que entrene en la pileta, pero que esté jugando a ser nadador, digamos. ¿Qué suele ocurrir con las disciplinas o con las materias dentro del sistema educativo? Es que en vez de buscar la versión para principiantes, para que entrenen, como están viéndose en estos videos, con lo que hay, digamos, lo que se hace es cometer el error de ir a la cuestión teórica, o sea, decir, bueno, como no tengo la pileta para meterlo y ver si nada, porque si se mete capaz que se ahoga, entonces lo que hago es preguntarle, bueno, ¿y cómo se nada? ¿Y cómo se mueven los brazos? ¿Y cómo se respira? Que él declare cosas no me garantiza que lo sepa. Por lo tanto, siguiendo la metáfora, yo en mi materia, no importa en qué año, en qué nivel y qué disciplina se trate, yo debería crear mi pelotero adecuada para mis alumnos para tirarlo y verlo nadar ahí dentro. ¿Está bien? Porque de cómo naden ahí, en ese lugar chiquitito y adaptado, en esa versión para principiantes, me va a dar indicios respecto a cómo nadaría cuando sea un profesional. Es decir, tengo que buscar la versión para principiantes adecuada. Error número 10. El desarrollo de la clase se interrumpe cuando se acaba el tiempo. O sea, si se me acabó el tiempo que tenía designado para dar la unidad 1, y bueno, cuando se acaba la 1, se acabó y vamos a otra cosa, ¿no? Lo cierto es que uno debería en cada clase tomarse un momento para hacer un cierre, ¿no? Y acá abro un poquito el paréntesis, el momento de recapitular, de hacer un resumen, no sé si lo han visto, pero en los dos encuentros anteriores y en este también, al final hay alguna diapositiva que recupera todo lo que se vio. O sea, o vuelve al listado original de inicio, o hace una tablita comparativa, o sea, algo que no se acabe linealmente, sino que pueda reflexionar hacia atrás para recuperar los contenidos. Es un momento de cierre. En el tema de la virtualidad, el cierre puede estar dado en cada una de las instancias virtuales o puede ser un conjunto homogéneo y al final hago una especie de cierre, que puede ser un repaso, puede ser una puesta en común de temas complicados, puede ser cualquier cosa que permita recapitular, ¿no? Porque esa integración es clave para evitar el olvido y fortalecer el aprendizaje, ¿no? O sea, un momento de reflexión. Error número 11, ya se va acabando. Decíamos hace un rato, la evaluación se toma al final de cada tema, y conectando con lo que vimos la semana pasada y con la anterior, sabemos que la evaluación es mucho más que la acreditación. Por lo tanto, yo evalúo todo el tiempo. Agradezco enormemente a todos los que se tomaron el trabajo de llenar en el formulario de la semana pasada el paper de 1 minuto, ¿no? Donde pusieron las cosas que habían sido como rescatables, más interesantes, o más aplicables, o más novedosas, y aquellas que habían quedado como con más dudas y demás. ¿Está bien? Porque eso ayuda mucho a esa retroalimentación indispensable para que uno pueda ajustar su clase, ¿no? Eso era el paper de 1 minuto, que aparece ahí como una de las técnicas posibles. Si yo cierro una clase y hago un Mentimeter, por ejemplo, con 2 cuestiones claves, me llevo un panorama grande de cómo terminó esa clase, que no sirve para acreditar. No me interesa quién dijo qué, me interesa cómo salió. Es más un insumo para el docente que una cuestión que es útil para el alumno, ¿no? Es como que me ayuda, en realidad, para mejorar mi clase. Esto veíamos también la semana pasada. Los docentes tradicionales se parecen mucho a la azafata en el avión, donde no le importa lo que esté el que esté al otro lado, le da para adelante. Y como decía hace un rato, se parece mucho a los docentes transmitiendo por Zoom, ¿no? Ponen la camarita, el alumno pone, capaz el alumno se fue a dormir de vuelta, no sabemos, dejó ahí prendida su letrita o su foto, y el docente le da para adelante. Si le da para adelante, no hay una retroalimentación que virtualmente se puede hacer, por ejemplo, con el chat. ¿Está bien? O sea, lo que acabamos de hacer, de que haya alguna participación a través del chat, es parte de este ajuste, esta retroalimentación que se va dando. Capaz que es más importante lo que ustedes dicen por el chat que lo que yo estoy transmitiendo, ¿no? Porque eso me permite ir ajustando lo que voy diciendo en base a lo que ustedes van complementando, ¿no? Acá me dice Alejandra que usó el Mentimeter, está bueno. La nubecita de palabras de Mentimeter es muy buena. Para los gráficos circulares o de barras, también se puede usar el formulario de Google, ¿no? Si uno hace un formulario y pone en pantalla la paginita de resultados, también el gráfico se crea de manera dinámica. O sea, a medida que los chicos opinan o marcan, se va armando el gráfico y es una herramienta también de ida y vuelta, ¿no? Yo usé el Mentimeter porque me gusta mucho la nube de palabras. Por ahí para conceptos está buena. Hacer una valoración continua es la clave. Y la primera charla hace 2 semanas veíamos esto, ¿no? Cuando yo recibo un trabajo de un estudiante, me impongo a hacer 4 pasos.
El primero es pedir explicaciones, o sea, darle la oportunidad que lo complete o que justifique por qué hizo lo que hizo. Claramente para esto necesito borradores previos a la entrega final. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que le voy a pedir que ustedes hagan, los que van a hacer la acreditación, es que no esperen al último día del curso para entregar el trabajo terminado. O sea, si en el medio hay posibilidad de un intercambio de borradores, eso va a enriquecer claramente la posibilidad de evaluarlos, ¿no? Lo otro ya va a acreditación pura. Después de pedir explicaciones, valorar lo positivo. O sea, siempre, no importa qué tipo de trabajo sea, hay algo que yo rescato y que está bueno y que lo tengo que reafirmar por dos cuestiones. La primera, porque si estuvo bueno lo que hizo, para que lo haga de vuelta. Y la segunda es porque estoy abriendo un paraguas para no afectar la autoestima. A ver, si un alumno yo recibo un trabajo y el trabajo se lo tiro por la ventana y claramente el mensaje que le doy es, vos no sos capaz de esto, con lo cual lo que estoy diciéndole es, esto no es para vos, elegiste mal, y le estoy diciendo, hasta acá llegaste, tu inteligencia no te da para más. ¿Está bien? Ese mensaje se da cuando vemos la cuestión de la autoestima y la profecía autocumplida y estamos generando una profecía autocumplida. Si lo convencemos que no sirve para esta carrera, va a abandonar porque va a pensar que no sirve. Por lo tanto, valorar lo positivo es un antídoto para evitar la frustración. Aunque por detrás de lo positivo yo tenga que plantear las necesarias inquietudes. Siempre hay cosas que ajustar y hay cosas que plantear para que el otro haga mejor la próxima vez, pero si no le doy la oportunidad de hacerlo, tampoco tiene mucho sentido. Por eso la idea de los ciclos y los borradores es clave. Una valoración para que sea útil debe dar la posibilidad de volver a intentarlo. Dijimos, un docente no puede estar corrigiendo 150 borradores y después 150 trabajos finales. Bueno, que esta escalerita la hagan los compañeros. Cruzo criterios, cruzo matrices o rúbricas, grupos cruzados, compañeros cruzados, y que este primer impacto de valorar lo positivo, de plantear las inquietudes, de dar sugerencias, que vaya desde los pares, para que no pase por el docente. Y ese ajuste, ese zarandeo previo, va a mejorar mucho el desempeño final, ¿no? Acá dice Luis que recuerda algunas maquetas volando por los aires. Hay leyendas urbanas, supongo yo, pero conozco varias que dicen de maquetas tiradas por la ventana. No sé si es cierto, pero circula por ahí, ¿no? Como un distintivo. Bien, y dar sugerencias es el último paso. Es decir, no solo decirle esto está mal, no solo decirle esto volverlo a ver, sino tirarle una pista. Pues si no fue capaz de hacerlo bien, es porque necesita algún tipo de andamio. Entonces capaz que le pifió en un montón de cosas y yo le tiro el ejemplo de cómo estaría correcta una, para que sepa, o le muestro un trabajo de otro alumno donde eso esté resuelto, o busco un trabajo de años anteriores para que sirva como un modelo, como un estándar que pueda orientar un poco lo que se está esperando. Es decir, no decirle solo si está bien o está mal, sino sobre todo darle un lugar donde pisar para mejorar, ¿no? Un poco la idea de la evaluación es, se evalúa para que el otro mejore, como decíamos el otro día, no para decir quién fue el mejor y quién pasa y no pasa, ¿no? Eso ya es posterior y final. Y lo último que queda, el último puntito, el número 11, tiene que ver con lo que hago después de la clase. Cuando termino una clase, cuando termino una unidad, cuando termino un curso, cuando termino una materia, no es momento de decir, bueno, se acabó, sino que esa es la oportunidad que uno tiene como docente de autoevaluarse, ¿no? Edith Litwin hablaba de un meta-análisis de la clase. O sea, yo termino de una clase, me paro figurativamente fuera y la observo como si lo hubiera mirado externamente. Y digo, ¿cómo resultó? ¿Dónde se equivocaron los que se equivocaron? ¿Por qué esto difícil es difícil? ¿No? Charlábamos la semana pasada. Por esa razón, el error número 12 puede ser, bueno, el alumno que aprendió es el que estudió y se esmeró, y el que no aprendió es porque le faltó hacer algo. Y uno nunca focaliza que el problema puede estar en mí. Si el otro no aprendió y mi función como docente me dedico a que el otro aprenda, no enseñar, sino a que el otro aprenda, el fracaso de un alumno es un fracaso mío. ¿Está bien? Está claro que no va a aprender el que no quiera aprender, pero por lo menos me tendría que hacer una cosquilla en mi panza, pensar todos los que quedaron fuera. Porque parte de esa frustración representa, en alguna medida, parte de mi incapacidad para torcer destinos, ¿no? Muchos alumnos vienen como predestinados a abandonar
pero yo como docente soy más un transformador de trayectorias que un dador de explicaciones. Y la satisfacción que uno siente como docente cuando fue capaz de cambiar la mirada a alguien que sentía que era incapaz de algo y fue capaz de hacerlo, no tiene precio, ¿no? Con lo cual es como mirarme a mí mismo como docente como si estuviera supervisando mi clase. Por eso el paso número 12, la sugerencia número 12 de estas lucecitas al borde de la pista, tiene que ver a que actuemos como científicos educativos. Como uno se pusiera fuera de la clase y mirara con una lupa qué hice, qué actividades creé, qué material le di, qué explicaciones proporcioné, qué modelo ofrecí, qué pudieron hacer los chicos, en qué lugar se cayó el entusiasmo, dónde desapareció la mitad de mi curso, dónde fracasó la tercera parte en una consigna, para ver cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez. Siempre, siempre hay factores externos que son inmanejables, con lo cual una deserción cero es ideal, inexistente, ¿está bien? Ahora, claramente yo tengo que tener en mi cabeza la capacidad de decir, todos pueden aprender. Aunque sepa que hay algunos que no van a llegar, yo tengo que tener la predisposición de decir, todos pueden aprender. No puede ocurrir que yo diga, naturalmente la mitad de mis alumnos de primer año van a abandonar antes de agosto, porque voy a estar generando una profecía autocumplida. Voy a naturalizar algo, voy a dejar de estudiarlo, voy a dejar de analizar por qué fallan tantos que tenían la vocación inicial y se vieron frustrados a los 3 meses de cursado, ¿no? Entonces, en esto pueden ocurrir dos cosas. Que yo como docente diga, el problema está en los alumnos, y haga como este burro, y diga, estudie más, prepárese más, lea más, entrene más, o puedo tomar una actitud distinta y hacer como el burro negro y decir, capaz que si hago esto, no hace falta tanto esfuerzo, tanta energía, tanta repetición, sino que encuentro por qué alguien se equivoca acá, qué hace difícil a lo que es difícil, y capaz que soluciona la vida a un montón de gente. Ahora, si mi cabeza está a decir, es cuestión de empujar hasta que pase, y claramente voy a seguir chocando con la barrera, ¿no? Es cómo hago para enseñar de un modo más inteligente. La semana pasada veíamos este esquemita, ¿no? Sea lo que sea tengo que enseñar, siempre hay puntos donde muchos se pierden, donde muchos se equivocan, a donde muchos les cuesta. Y yo puedo actuar de 3 formas. O culpo al otro, no me alcanza el tiempo, no viene bien preparado el secundario, no tiene hábitos de estudio, no sabe, no entiende lo que lee. La segunda cuestión es focalizar, es decir, bueno, si no le salió, estudie de noche, dedícale el doble de horas, practique hasta que le salga. Pero lo otro, lo que se sugiere es que uno trate de explicar por qué lo difícil es difícil. Lo que decíamos la semana pasada, elaborar una teoría del error. Errores de los alumnos me dan pistas para mejorar mi propia práctica. Por eso está bueno en los parciales, en los finales, en las evaluaciones, los trabajos prácticos, ver dónde se equivoca la mayoría. ¿Para qué? Para poder tener esas evidencias necesarias para enseñar de un modo más inteligente. Ejemplo, algo fabuloso de los formularios de Google que veíamos la semana pasada y la anterior, es que además de hacer un formulario que todos los alumnos pueden llenar, yo puedo pedirle a Google que me diga dónde están los errores más frecuentes. En el tutorial que yo les dejé, explica cómo hacerlo. Entonces yo digo, si todos se equivocaron en la misma opción y marcaron todos equivocadamente, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si todos se equivocaron, el 80% se equivocó marcando la opción 2 cuando era la 1, y claramente en el proceso hubo un problema. Yo tendría que decir, bueno, ¿por qué se habrán equivocado todos acá? Quizás esto no lo entendieron así, el ejemplo no era claro, si traigo a alguien que haga esto va a quedar despejada esta duda, entonces elaboro una teoría del error y ejecuto alguna estrategia para superarlo. ¿Sí? Como el burro negro, digo, a ver, capaz que si toco acá se destraba todo esto, pero yo no pongo a pensar qué hace difícil lo difícil, no hay manera de superarlo. Voy a terminar siempre o focalizando y decir, haga más esfuerzo, o culpando y decir, hasta acá llegó y no puede ir más allá porque no hay recursos o preparación previa indispensable y necesaria. Es como siempre, sé que los errores pueden estar del otro lado, pero yo soy el responsable de no haber tomado medidas o estrategias para superarlo. Resumiendo, como dice Joaquín, hemos recorrido 12 errores y 12 sugerencias. La primera, antes de empezar a dar un tema, no empiezo por el principio, digo, ¿para qué doy esto? ¿Cuáles son las metas? ¿Para qué estará este contenido en el perfil? ¿Por qué alguien creó un currículum con esto que está acá?
¿Para qué lo tengo que dar? ¿Vehículo de qué meta, de qué competencia es este contenido, pedacito que me dieron para que desarrolle? Segundo, pienso como evaluador. Digo, si lo que quiero es esto, ¿cómo me voy a dar cuenta que lo está consiguiendo? Digo, si quiero saber si nada, ¿qué tengo que hacer? Y lo voy a tener que tirar a la pileta y ver como nada. Ahora, para que nade y no se ahogue, voy a tener que hacer primero tal cosa, segundo tal otra, tercera tal otra. O sea, el consejo es pensar como evaluador. Primero pienso cómo lo voy a medir, si lo está consiguiendo, y después diseño las clases para que paso a paso llegue a eso que estoy esperando. No al revés, ¿no? Tercer punto, no arranco como de la nada. Digo, este es un tema nuevo, arranco de cero, porque no hay un cuenco vacío. Hay conocimientos previos. Tengo que enseñarle a desaprender antes de aprender lo nuevo. Por esa razón, tengo que estar al tanto de qué hay antes en la cabeza de esos estudiantes. ¿Qué estará pensando? ¿Qué cosas les interesan? ¿Qué habrán visto en el mundo real para que hayan elegido esta carrera? ¿Qué motivación tuvieron de anotarse y venir hasta acá? ¿Sí? De ser un alumno, un estudiante de esta universidad. Si yo no veo qué hay antes en esa cabeza, poco tengo como elemento sustentable para enganchar lo nuevo. Cuarto, tengo que diseñar la clase no en términos de qué debo dar o qué tengo que explicar o qué material van a leer o qué video debo grabar, sino más que todo en qué actividad van a hacer con eso. Si yo hago un video explicando, no va a ser tan importante el video como la consigna de qué van a hacer con el video. La consigna no puede ser vea el video y pregunte las dudas. Tiene que ser con este video, ¿cómo ayudaría a este diseñador que tiene este problema? Entonces, que haga una transferencia, si no, no hay manera. Por lo tanto, la clase no se arma en términos de explicaciones, sino en términos de actividades. 5. ¿Cuál será el mejor recurso? ¿Será mejor una clase en vivo o será un video grabado? ¿Será mejor un texto escrito o será mejor una animación? ¿Es más propio que ponga un video que está en YouTube o es mejor que traiga un profesional y lo puedan entrevistar? ¿Cuál es el mejor recurso posible? Hasta ahí, antes de la clase. Cuando arranca la clase, yo piloteo. Es decir, uso ese plan como mapita, pero voy tomando decisiones sobre la marcha, no me pego al plan. ¿Qué tengo que hacer? Abro con un desempeño de exploración. Eso quiere decir, chequeo con una actividad que hay de antes. Pongo la torre de Pisa y le digo, ¿por qué se inclina? ¿El problema fue el suelo o fue la humedad? ¿O fueron las fundaciones? Séptimo, no empiezo por el principio. Más bien les tiro un anzuelo de cómo se ve el sushi terminado. Qué rico va a ser comerse esas piezas de sushi y no empiezo por el arroz. El arroz lo dejo una vez que ya les tiré el anzuelo, se entusiasmaron y ahí arranco y le digo, mira, para hacer esto que vamos a comer el último día, y hay que empezar por el arroz, no hay otra, ¿no? ¿Dónde estará el sushi del contenido que tengo que dar? Que se parezca más a una película a una clase. Octavo, las metas no son solo mías. Le tengo que contar todo el tiempo a los estudiantes para qué estamos lo que estamos haciendo, a dónde vamos, compartir el objetivo, ser parte de un equipo que lidero y no un seguimiento por una motivación extrínseca como puede ser una aprobación o el temor a ser evaluado. Noveno, tengo que gestionar la clase. Y en ese sentido, hemos dicho la cuestión emocional, la cuestión de la profecía autocumplida, la idea del equilibrio entre la capacidad y el desafío, los andamios que pongo para que no se me caiga al abismo cuando vaya a esa zona de desarrollo próximo, son claves. O sea, tengo que ir piloteando en base a lo que el grupo va avanzando. Décimo, no se acaba la clase cuando se acaba, sino que me tomo un tiempo para hacer un cierre, un resumen, un punteo final, para hacer algún tipo de integración, porque eso va a fortalecer el recuerdo y va a favorecer luego la permanencia en esas cabezas. Onceavo, no evalúo cuando llegue el parcial, porque ya va a ser tarde. No tomo un juicio final para ver dónde quedó y quién llegó, sino que, más como un GPS que decíamos la semana pasada, evalúo todas las clases. Así sea con un formulario de Google, así sea con un ticket de salida o un paper de 1 minuto con 2 preguntitas, así sea con que cada uno me muestre o me cuente un ejemplo a través del chat. Yo tengo que tener alguna herramienta que me permita a mí obtener información de cómo resultó la clase. Y por último, cuando se acaba todo y se apagan las luces, el tema no es se acabó acá hasta el año que viene, hasta el tema que viene, sino es decir, bueno, ¿qué aprendo de lo que pasó? ¿Dónde pongo mi lupa de científico educativo? Me miro de afuera como si no fuese yo y digo, la próxima vez debería salir mejor. ¿Dónde se equivocó la mayoría?
¿Por qué es difícil lo difícil? ¿Qué estrategia aplico para que no se me caiga la cantidad de chicos que se fueron? Porque si bien hay cosas que no puedo contener, en mi cabeza tiene que estar la idea de que todos pueden aprender. Después quedará en el juego del aprendizaje las cosas imponderables, pero claramente es parte de mi mochila como docente llevarme también la frustración de los que no pudieron llegar a la meta. Es parte de lo que yo soy especialista, ¿no? Hacer eso. Bien, ahí termina la secuencia de hoy. Yo voy a dejar de compartir por un segundo mi pantalla para abrir el juego a las preguntas, las consultas o lo que quieran proponer en base a todo lo que vieron en esta hora y media de charla, ¿sí? Así que los escucho. Si alguien quiere escribir por el chat, lo puede hacer. Si alguien quiere tomar la voz del micrófono y hablar, también lo puede hacer. Yo te hago una pregunta, Sí. Sergio. Jerónimo es mi nombre. Sí. En digamos, las clases que venís dando son muy didácticas, muy motivadoras y para aplicarlo a nuestras clases, ¿sí? Sí. La pregunta es, en este periodo de transición que estamos transcurriendo, ¿sí? Donde veníamos de clases presenciales, ahora estamos poniendo clases virtuales, y todos, hasta los mismos alumnos, estamos pendientes de que la virtualidad va a dejar de existir y vamos a volver a cerrar el año con clases presenciales. Sí. ¿Sí? Todo lo que vimos ahora sería en un desarrollo completo de principio a fin de cómo plantear una clase virtual. Obviamente que cada uno va a hacer la transición o la transferencia a ir adaptándolo a clases puntuales, digamos, en donde temas puntuales, y se puede aplicar claramente. ¿Hay algún tip que tengamos que tener en cuenta en esto de, no es lo mismo plantear un tema en particular donde tenemos un desarrollo y un final, pero siempre estamos innovando o improvisando que la tarea siguiente es virtual y no presencial, y de acá a un mes, y por ejemplo, particularmente en la cátedra donde estoy, se está pensando o se modificó que el primer parcial no se toma y se va a tomar los dos parciales o todo el contenido a fin de año, porque creemos o estimamos que va a ser de manera presencial. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a esa transición de donde todavía no tenemos la certeza si va a ser todo el año de manera virtual? ¿Sí? No quiero explayarme demasiado para no extenderlo, dar tiempo a otros compañeros de la clase, pero creo ser claro en lo que estoy tratando de decir. A ver, está claro que lo que viene por delante nadie lo sabe, ¿está bien? O sea, nadie sabe hasta cuándo. A ver, la semana pasada estábamos paseando el fin de semana alrededor de la casa y hoy nos encerraron a todos y no nos dejaron cruzar el puente, con lo cual yo creo que nadie sabe qué va a pasar, ni cuándo va a volver la presencialidad, ni tenemos idea qué puede ocurrir por delante. Ahora, el tema de la virtualidad lo que ha hecho es exponer un montón de cuestiones que en realidad estaban por debajo de la presencialidad también. Es decir, a ver, todo lo que yo hablé sobre evaluación, ¿está bien? No solo ocurre en la virtualidad, ocurre en la presencialidad. Los 12 pasos que acabamos de ver recién, si uno los ve, son los mismos que yo usé el año pasado para dar en el PAMEC 2019, donde ni se veía el coronavirus ni la virtualidad estaba a la vista, digamos. O sea, hay cuestiones de fondo que son iguales en la presencialidad y en la virtualidad. Yo creo que pensar qué es lo importante que quiero conseguir, cambiar la idea de decir primero pienso en la evaluación, después veo cómo hago para que el alumno llegue a eso que estoy esperando ver. Después digo, bueno, lo importante no es lo que yo digo, sino lo que el alumno hace. Todo esto es tan válido en lo presencial como en lo virtual. ¿Qué cambia? Que voy a tener que cambiar el instrumento que uso. A ver, si yo en la clase planteo una actividad y puedo en el diálogo manejarme para recabar información de los conocimientos previos, y acá capaz que tengan que hacer un foro o un Padlet con una consigna para que los alumnos carguen allí lo que yo es preciso ver de los conocimientos previos. O que arme una clase como la que estamos haciendo por Zoom y que me digan, bueno, por el chat me contestan aquello que estoy queriendo dialogar. O sea, lo que cambia, en realidad, es el medio, pero lo fundamental, digamos, pedagógicamente hablando, es idéntico. Digamos, da lo mismo. El error es que uno intente mantener un modelo de transmisión cuando está recontraestudiado, que uno aprende cuando intenta hacer cosas con lo que le enseñaron. Entonces, digamos, eso es tan válido para que lo haga en su casa como para que lo haga frente a uno en el aula. Claramente, hay algunas actividades que yo preciso verlas en vivo. Ejemplo, yo nunca sugeriría
entrenar en la Facultad de Medicina a los futuros médicos virtualmente. ¿Está claro? Ahora, hay contenidos que yo puedo derivar a ser virtualizados y otros que son más ricos trabajarlo presencialmente. Lo que yo haría ante la incertidumbre de este año es amontonar en la virtualidad todo lo más virtualizable y amontonar hacia lo más lejos que se pueda todo lo que sea indispensable hacerlo presencial, ¿no? O sea, como cambiar el orden de prioridad para no perder tiempo, porque va a ser irrecuperable después, y no desconfiarle el medio virtual. Yo creo que cuando salgamos, como decíamos hace un par de semanas, de esta pandemia, nos van a quedar virtualizadas cosas que vamos a permanecer virtualizadas, digamos. Es decir, hay herramientas que vamos a ver que pueden seguir siendo virtuales. A ver, ir a clase todos los días un montón de horas no es tan humano como aprovechar el encuentro para exprimir la necesidad de estar juntos. Porque si yo digo tenemos que ir a clase todos los días 8 horas, estoy dejando afuera un montón de gente que no puede estar 8 horas sentada. Y además estoy estandarizando tiempos que no son estándares. Porque a lo mejor una explicación, alguien necesita 3 minutos, otro necesita 5 días. Entonces, si yo derivo la autonomía de los chicos virtualizando cosas, es como que doy más posibilidad a ese trabajo descentralizado. Siempre que yo piense que el objetivo de la clase no es que yo transmita cosas, sino que el otro las construya. ¿Está claro? Entonces, yo digo, ante la incertidumbre, vamos para adelante con la virtualización, ¿no? Porque yo creo que va a ser más virtual que presencial lo que nos queda de este año. No sé si vamos a volver a las aulas, por lo pronto. Sí, Por ese lado. claro, sí, muchas gracias. Lo que sí Bueno, también esto nos da sí. la posibilidad de, con tiempo, prever la parte de evaluación, que me parece Sí, que es sí. la pata más floja que la que estamos teniendo hoy en día, más allá de que lo que estaba cerrando como idea es correcto, ¿no? Tal cual, hay un temor particular a la evaluación no presencial. Sí. Ese temor en general radica en algunas cuestiones que son justificables y otras que no. A ver, ¿por qué una evaluación se hace presencial? Y porque vos chequeás la identidad de la persona, si es la que resuelve es quien lo hace. A ver, a mí me ha pasado en la facultad, en la UTN, entrar a un examen, a un parcial de inglés técnico y encontrar a un compañero que nunca lo había visto. Y en realidad venía en nombre de un amigo que sabía inglés, le hizo el parcial, puso su nombre y aprobó el parcial, aún siendo presencial, digamos. O sea, el chequeo de la identidad tampoco me lo garantiza el aula presencial, digamos. Tendría que buscar medios de que me muestre el DNI por la cámara y hacer un oral con el costo de tiempo que eso implica, pero yo puedo chequear ahí. Ahora, lo otro que puede ser que necesite que el tipo se meta en un entorno real, como una práctica profesionalizante, y ahí no tengo otra que se meta a la par de un profesional a trabajar un tiempo. Y eso no lo puedo hacer virtualmente. ¿Está bien? O sea, hay cosas que son mucho más interesantes presenciales y otras que son más virtualizables. Pero yo creo que va a haber que llegar a un momento donde va a haber que evaluar virtualmente. Y va a haber que perderle el miedo a una mesa de examen vía Zoom, por ejemplo. Porque si puedo tener a los 3 profes de la mesa mirando y al alumno, hasta puedo grabar el examen. O sea, tengo más rastreo y trazabilidad en un examen vía Zoom que en un examen presencial, donde lo que ocurre queda en la intimidad de un aula de quienes estuvieron ahí. ¿Está bien? Entonces, hay cosas que tengo que ver cómo las hace y las dejaré para un momento presencial indispensable, pero hay otras cosas virtualizables que uno debería como ir atajándose porque yo creo que va a terminar virtual este año, ¿no? Está bien, muchas gracias. Claro, acá dice Sergio, una cosa no invalida la otra. A ver, las clases virtuales no. Es más, ¿no? Si nos preparamos para la virtualidad, nos vamos a quedar con un montón de material listo que aunque venga la presencialidad lo vamos a aprovechar. ¿Ah? Lo que no debería generar esto es inmovilidad, o sea, decir, bueno, me mataron porque estoy virtualizado, porque ahí me inmovilicé y me atrasé. Pero todo lo que uno arma lo va a poder usar, aunque sea presencial. Va a enriquecer la presencialidad. ¿Alguna otra pregunta? Si pasa el año sin volver a clase, me parece que estamos muy cerca de eso. ¿No? Piensen ustedes la siguiente situación, ¿no? Si alguien tiene preguntas, diga. Pero digo, cuando planteaba el PAMEC del año pasado, tenía como 2 módulos. Uno que tenía que ver con esta parte más de estructura de la clase y una parte que tenía más que ver con la clase invertida. ¿Qué es la clase invertida? Es una clase que hace un mix entre lo presencial y lo virtual. Todo lo que es virtualizable lo hace el alumno en su casa,
y todo lo que es indispensable que discutamos juntos y que nos ayudemos a la par se hace dentro del aula. Entonces piensen que se podría reducir abruptamente el uso de espacios físicos, los costos de traslado, los costos que son gigantes de sincronicidad, o sea que todos nos encontremos en el mismo lugar al mismo tiempo, cuando hay muchas cosas que se pueden hacer asincrónicamente. Para mí la situación ideal es el mix, lo que se llama una enseñanza blended, es decir, parte virtual, parte presencial, ni 100% virtual, ni 100% presencial. Yo creo que animarse a eso es como clave. Es muy inclusivo, ¿no? Porque si yo le digo a alguien que tiene que ir 2 veces por semana a clase en vez de 5 veces, claramente voy a tener alumnos que de otra forma no podrían estar, porque están lejos, porque tienen horarios rotativos, porque el trabajo es extenuante, o que podrían organizar su tiempo distinto y aprovechar el sábado y domingo para compensar lo que otros hacen los lunes y martes, ¿sí? Sí, ¿quién se anima a preguntar algo más? Hay algunas preguntas en el foro, en el chat, pero yo estoy con un poco de internet, se me cae. Acá dice Ramiro Mugas, Sí, dice que le quedó la duda cuando dijiste que no hay que tomar de ejemplo al profesor o la profesora de la cual uno más aprendió. Dice, ¿por qué no hacer eso? A ver, siempre uno toma como modelo los docentes que tuvo, ¿está bien? Y seguramente si uno se dedicó a la docencia, es porque algún profe que tuvo lo deslumbró, digamos, lo atrajo, ¿está claro? Ahora, está muy bueno que uno se inspire en un profe que tuvo, pero uno termina muchas veces dando clases como no los mejores profes que tuvo, aunque uno aspira a eso, sino como lo que uno establece como es la media de la enseñanza. A ver, les cuento mi experiencia personal. Yo tuve dentro de la historia universitaria y secundaria, algunos profes que fueron como los ídolos, ¿está bien? Que uno siempre tiene, alguien que uno lo deslumbró por algo. Y uno se motivó con eso y dijo, qué bueno que está esto. Ahora, cuando me tocó dar mi primera clase, yo me hice un imaginario de lo que era dar clase en el nivel superior, que tenía que ver con hacerle difícil la cosa a los chicos. O sea, a ver, si estos estudiantes tienen que salir de acá buenos, entonces tienen que superar obstáculos, que es lo que me ha pasado a mí como estudiante universitario, en definitiva. Entonces digo, bueno, ese modelo lo voy aplicando inconscientemente. Ahora, ¿cómo se crea la enseñanza para la comprensión en particular, que es la teoría que ha basado todo lo que he charlado en estas 3 sesiones? Fueron a ver a esos profes brillantes. O sea, fueron los investigadores de Harvard, se sentaron en las clases de profes brillantes durante 6 años. Y de esos profes brillantes obtuvieron elementos teóricos, ¿sí? Elementos teóricos que cristalizaron en una teoría que está pensada para la acción. Es decir, ¿cómo hago para seguir a esos profes brillantes sistemáticamente? No solo porque me inspiraron, sino, bueno, ¿cuáles fueron los principios que usó para que a mí me deslumbrara? ¿Está bien? O sea, no solo una cuestión de personalidad, que eso no se lo puedo copiar, sino una cuestión de técnica que hay por debajo, ¿no? Entonces, eso sí está bueno. Tomar como ejemplo, pero no inconscientemente repetir por ahí lo que debe ser un docente universitario porque uno tuvo un montón de docentes y por ahí uno no copia el modelo del mejor, del que más de los números, sino como el que uno piensa que es el estándar, ¿no? Por acá habla, en el chat dice que es una técnica llamada permiso de salida. Bueno, los permisos de salida, para que tengan una idea, exit ticket se llama en inglés, es como que termino una clase y yo le pido a los estudiantes, bueno, para salir de esta aula, pensando en un aula física, tienen que entregarme en una hojita un concepto clave que yo les pido. Por ejemplo, bueno, definan qué son los desempeños de comprensión. El que no me entregue ese papelito no se puede ir de mi clase. Entonces, el que se va yendo me va entregando ese ticket de salida. ¿Está bien? Y ahí me queda como un listado de cómo ha quedado ese concepto central en la cabeza de todos. ¿Está bien? El ticket de salida, en este caso, si estoy virtualmente, podría ser también, como hicimos el otro día, la diferencia sería que el formulario del One Minute Paper pide algo positivo y algo negativo, a propósito, ¿no? En este caso, el ticket de salida pide, por ejemplo, un concepto. ¿Está bien? Que para mí sea como central, entonces uno podría entregar eso como última actividad de la clase. Eso es ticket de salida, ¿sí? O permiso de salida. Acá dice María del Carmen, los contextos varían, los docentes tienen que adaptarse a los cambios. Fíjense que hay una cosa clave acá dando vuelta que estaba en una de las últimas diapositivas y que dice lo siguiente, dice, voy a volver un cachito
acá en mi Power personal, que ustedes no lo van a ver porque no estoy compartiendo la pantalla, pero les voy a mostrar, les voy a contar un poquito lo que decía la última frase, que a lo mejor la vieron y yo no se las mencioné. Decía lo siguiente, en la última parte, decía, el último punto, decía lo siguiente, a ver, una cita que dice, en tiempos de cambio, los aprendices heredarán la tierra, mientras que los expertos estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Es decir, así como nos tocó el coronavirus, ¿está bien? Que no esperábamos. La idea, lo que los expertos en futurología dicen, es que cada vez va a ser más imprevisible el mundo. Con lo cual, si uno entrena conocimientos, puede ser que quede desfasado. O sea, que uno termine enseñando cosas que ya no van a ser útiles. Si uno enseña modos de pensar, o comprensiones, o transferencias flexibles, es como uno está preparando mucho mejor a los estudiantes, ¿no? Dice Perkins, antes uno podía enseñar para un mundo conocido, pero hoy hay que enseñar para un mundo desconocido, ¿no? No sabemos lo que viene. Por lo tanto, mientras más flexible sea, es más probable que esos conocimientos no terminen siendo inútiles o queden desactualizados, ¿no? Es más una cuestión más de movimiento de piloteo que de repetición, ¿no? No es una profesión tan estanca, sino que en todos los ámbitos esto va a una velocidad terrible, ¿no? ¿Algo más? Sergio, Sí. Luis Vélez tenía una consulta. Sí. No sé si para que prenda el micrófono. Ahí está. Bien. No, porque me pidió reiniciar el micrófono, no sé qué hizo, entonces Ajá. no sabía si le estaba escribiendo al aire o... Ah, bien, dale. Antes de la consulta, una reflexión que empalmo con algo que dijiste, esta complementariedad de la virtualidad y lo presencial, bueno, desde ya que va a quedar, parece obvio, pero no tanto porque hay algunos debates que estuve leyendo, los que son más críticos de la virtualidad, hay un argumento fuerte en ciertos espacios de discusión, que por detrás de la virtualidad puede aparecer toda la línea del cuestionamiento, ¿para qué necesitamos tantos metros cuadrados, tantos edificios, tantas aulas si podemos enseñar por internet? Entonces digo, ese es un debate que hay por detrás, que hay que tenerlo presente y tener cuidado, porque no va a faltar una voz que después pueda aparecer con eso. Hay puntos medios, digamos, y creo que está muy teñido con las carreras y las disciplinas. Un amigo ingeniero que enseña ingeniería está maravillado, ya funcionaban virtualmente, migraron totalmente, ahora no quiere saber nada de volver a pisar la facultad de ingeniería, está feliz con este sistema, pero se adapta a su disciplina y a su materia. Bueno, y así, como vos decías, no puede enseñar anatomía en el subsuelo del Museo Ara por internet, es así, pero bueno. Eso me quedó porque me parece que es un debate importante. La otra cuestión que te quería preguntar, que no sé si a lo mejor vos esto lo tendrás incluido en otro momento, pero me quedo dando vuelta en una parte que pasaste que era un tema secundario, no era algo central que estabas explicando, sobre las falencias de arrastre, que me parece que no es un tema menor, porque a veces, por lo menos en nuestra experiencia, se hace como una variable crítica, es realmente la piedra donde tropezas, donde muchos de tus supuestos, o sea, generas toda una estructura de cuestiones sobre un montón de supuestos que después caen, es increíble a veces, ¿no? Obviamente uno va ajustando, pero te das cuenta que a veces se te cae todo, o sea, como sacas la ficha de abajo del Jenga, ¿viste? A veces, en que un estudiante de quinto año, que está a un año de ser profesional, no comprende texto. No, ¿me entendés? Y para mí es una cuestión importante, o sea, ahí la cuestión, en mi opinión, pasa por formación universitaria, no tiene que ver si es, qué facultad es, qué carrera es, qué disciplina es. Pasa por formación universitaria. Entonces, esa es una variable, viste, que siempre da vuelta, como la mencionaste, me pareció interesante, y como dije recién, no sé si a lo mejor lo irás a sí, ver mira, más adelante. hay un tema ahí, fíjate, hay dos cuestiones. Yo estaba en alguna reunión dentro de estas cuestiones de educación con algún director de carrera, no me acuerdo quién era, del FAMAF, ¿no?
Y nosotros, como institución terciaria en la cual yo trabajo, nos interesa mejorar la cantidad de alumnos que tenemos, ¿está bien? Que estudien carreras tecnológicas, en nuestro caso, porque hace falta para un mercado que necesita alumnos, gente recibida de eso y no la hay. O sea, las carreras que más demanda tiene hay menos gente estudiando, ¿está bien? Esa es nuestra situación. Y el director de carrera de FAMAF, ahora no me acuerdo el nombre, él dice, yo no quiero más alumnos, yo quiero mejores alumnos, ¿no? O sea, quiero que me lleguen mejores, lo cual también es cierto. Ahora, si uno dice, bueno, a ver, yo necesito que vengan con ciertas competencias y el sistema educativo no me las provee, como vos decís, un alumno que no pueda leer, entender lo que lee, y si no tengo eso no puedo ni arrancar, digamos, yo en la facultad, Claro, yo puedo tener dos cuestiones. O digo, a ver, este es el escalón de entrada, y si veo cómo viene la cosa, capaz que me quedo solo allá adentro, y no entran más alumnos y tengo que cerrar la facultad. Y la otra es asumirla como una cuestión que también me incluye. Entonces decir, bueno, si yo tengo este problema, ¿cómo lo compenso? O sea, ¿qué hago? Hago un cursillo, pero no para nivelar contenidos básicos, sino bien pensado estratégicamente para desarrollar competencias indispensables para el nivel universitario en el último semestre del secundario. Hago una alianza con las escuelas secundarias de donde provienen mis estudiantes para hacer algún tipo de soporte sobre lectura y escritura académica. O sea, es como el burro con el palo. Yo puedo decir, bueno, si no me llegan sabiendo esto, no puedo hacer más nada. Y la otra es decir, bueno, ¿qué hago para superarlo? Digamos. Aunque sé que no lo voy a superar a todo. ¿Está claro? Pero sí, me parece que claramente yo lo tengo que asumir como un problema que también me toca, ¿no? Entonces yo creo que la universidad tiene que bajar al secundario en todo caso a ver cómo compensa, ¿no? claro, verlo tal vez porque abrí como una discusión que es una cuestión estructural del sistema educativo que excede a lo que podamos charlar nosotros acá. Sí, Pero yo lo planteo no desde el punto de vista de abrir una discusión tan estructural, sino porque también en todo esto que estamos conversando, quizás hay un montón, haciendo el juego, el dialéctico de variables y constantes. Variables, todo lo que venía explicando, que está bárbaro, estrategia, pero de golpe, en ciertos momentos, se transforma en constante un cierto estudiante. Suponemos que ese estudiante comprende texto, y de golpe aparece esto que te digo. Entonces armaste toda una estructura que cuando le metes la última pieza, que es el supuesto que uno tiene de un estudiante universitario, en nuestro caso porque estamos en quinto año, pero puede ser cualquier año, y a veces, repito, te pasa que se desajusta todo. Te pasaste armando tardes enteras toda una clase cuando la alargaste y una parte es, ¿qué entendieron de esta página y media? Y te das cuenta que el 80% no lo elaboró. Es donde te quedas mirando la pared, ¿viste? Creo que es como una pared. A ver, ¿quién es el que está también como parte del ecosistema? Sí, a ver, te cuento meterse en el mundo del estudiante, ¿no? Te cuento una experiencia parecida. A ver, una profe de biología, cuentan los libros, que trabajan en biología mucho con taxonomías, clasificaciones de seres vivos y demás, ¿sí? Y es como clave la idea de taxonomía para la biología. Y se dio cuenta esta profe que en realidad los alumnos no entendían muy bien qué eran las taxonomías, qué era clasificar. O sea, había una cuestión de fondo que superaba la biología. Entonces, ¿qué hizo esta profe? Hizo la profe. Agarró el cajón, el cuarto cajón de la cocina de su casa, que está lleno de cosas que no van en otro lado, están ahí amontonadas, la dio vuelta arriba de una mesa y le dijo a los chicos, bueno, clasifiquen esto. Entonces empezaron a ver, ¿y podemos clasificar por color? Y otros dijeron, no, por material. Y otro no, podemos clasificar para qué sirve. Y otro, entonces empezó un poquito más atrás, dice, bueno, empecemos a ver qué significa clasificar. ¿Por qué? Porque en esos desempeños chequeó que había un problema de fondo. A ver, si los alumnos míos no entienden lo que leen, no puedo asumir que leen y entienden, sino que voy a tener que ir un pasito para atrás y decir, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo hago para superar? Aunque sé que voy a fracasar con un grupo grande, no puedo decir, esperaba otra cosa, porque ahí me inmovilizo. Me parece que pasa por ahí, ¿no? El chiste de Homero Simpson con el libro de marketing, viste que bueno, a los que les gustan los Simpsons van a entender el chiste. Cuando empieza con marketing avanzado, introducción al marketing y diccionario, termina, ¿viste? Cada vez más atrás. No sé qué debería ser uno. No, quiero aclarar, no estoy siendo peyorativo con los estudiantes, quiero aclarar eso, porque en estos debates uno queda como que lo está basureando, no va por ahí, creo que se entiende el espíritu de lo que estoy planteando, ¿no? Esto también me parece importante aclararlo, porque si no queda como que estás arriba del pedestal y los tratan mal a los chicos, no, nada que ver, no va por ahí, creo que
entendiste. Uno debería Te agradezco. pensar, en ese sentido uno debería pensar, más que en un escalón donde van a chocar un montón, es decir, bueno, ¿cómo lo convierto en una rampa? Es decir, yo no puedo resignar Claro. el nivel que quiero, ¿está bien? Pero sí Claro. puedo hacer una rampa que los lleve de donde están a donde yo quiero que estén. Y esas rampas, Claro. seguramente, igual que las rampas, son más largas que las escaleras, digamos. O sea, capaz que necesite más tiempo, necesite arrancar antes. Pero la idea es como que yo tenga en la cabeza decir, puedo hacer una rampa acá. O sea, no es decir el que se choca Claro. con el escalón, qué lástima. Claro, claro, y que no sabe saltar se queda abajo, claro. ¿No? Queda, sería como Los así. interrumpo un ratito porque Sí, quiero, sobre gracias. todo porque veo que hay algunos que se están yendo, nosotros habíamos dicho que esto era hasta las 7 y me gustaría sobre todo poder, bueno, comentar un poquito cómo seguimos y bueno, si quieren después nos podemos quedar conversando algunos detalles, seguir la conversación, pero aunque sea que podamos cerrar y bueno, y comentar un poquito cómo seguimos. Yo me gustaría pedirle a Arturo Maristaño, el secretario académico, que bueno, va a ser como un cierre cortito para comentar, bueno, cómo sigue la propuesta. Hola María, a todos. ¿Cómo están? Sí, muy rápidamente, no quiero demorar con lo mío. Sí hay una cuestión que me parece importante, es, bueno, agradecerle a Sergio todo esto. La verdad que la convocatoria que ha tenido ha sido impresionante, así que eso, la verdad que reconforta ver semejante cantidad de asistencia docente, me parece que está muy bueno y es positivo, ¿no? Es satisfactorio ver eso, así que gracias Sergio, porque ha sido todo un logro estos tres encuentros. Por otro lado, creo que hay tres cuestiones o tres conceptos de cada encuentro que me parece que son fundamentales de recuperar en la instancia que estamos. La primera semana habló e insistió mucho de mantener un techo alto, de no perder ese horizonte y un piso bajo. Me parece que es un concepto que tendríamos que estar de ahora en más todas las cátedras trabajando en la facultad. Relacionado esto claramente con contenidos y competencias, ¿no? Pero ese piso bajo para que todos puedan acceder y un techo alto para tener un horizonte de excelencia, me parece que es un concepto fundamental a recuperar. El de la semana pasada con respecto a la evaluación, no tener miedo a las evaluaciones, pensar en las evaluaciones como proceso, con eso hemos insistido mucho, no es un sistema de castigo, y verificar lo que se está aprendiendo, verificar el proceso, me parece que también ha sido fundamental ese aporte, e insistiremos mucho en que se capitalice en las cátedras. Y el día de hoy, el contenido como que no es un fin en sí mismo, ¿no? Empezar a pensar los contenidos en función de una meta, también un aspecto importantísimo, porque creo que estamos a veces saturando a nuestros estudiantes con contenidos que no sabemos exactamente para qué los estamos aplicando. Y es cierto que en estos procesos de no presencialidad obligados, esto se nota más, se empiezan a evidenciar todas estas falencias. Así que simplemente recuperaba estos tres aspectos, montones de aspectos hay para recuperar, y herramientas sobre todo, pero estos tres me parecen fundamentales que los empecemos a tener en cuenta. Con respecto a lo que plantea María, bueno, estaremos informando de cómo sigue PAMEC, con talleres un poco más técnicos, específicos, ya seguramente María pasará toda y Martita esta información, la construcción de videos, el uso de la plataforma Moodle, y sobre todo los próximos módulos relacionados con competencias y enseñanza virtual. Pero bueno, por el momento es agradecer públicamente a Sergio de todo este esfuerzo que ha hecho. Seguramente todavía seguirá en contacto con quienes están en la etapa con evaluación del módulo. Y agradecerle la presencia a todos porque creo que habla de una facultad que tiene mucho interés en esto. Y bueno, nos espera un desafío importante. Es verdad lo que dice Sergio, no estamos muy cerca de volver a una presencialidad absoluta, al contrario, cada vez que avanzan más los días, estamos viendo un horizonte que nos lleva a un año que la presencialidad no va a ser lo habitual. Posiblemente tengamos algunas posibilidades de presencia, pero muy acotadas
y orientadas a quienes la necesitan realmente. De esto ya hablaremos seguramente a futuro en próximas reuniones o en las coordinaciones de nivel. Así que estos conceptos últimos de Sergio también son fundamentales porque tenemos que pensar en un año que con mucho peso en lo no presencial, a pesar de que nuestras carreras son netamente presenciales, de eso no vamos a renunciar nunca. Y bueno, empezar a capitalizar todo aquello que nos quede de esta instancia para fortalecer la formación presencial que nosotros tenemos a futuro. Les agradezco a todos, gracias Sergio, y no sé María si hay algún tipo de detalles para continuar con esto. No, simplemente eso. Yo, por el mismo medio del PAMEC, vamos a pasar en las certificaciones a los que quedaron como asistentes de los webinarios, y cuando se termine el módulo, bueno, y puedan seguir con todo lo de la acreditación, de todas maneras vamos a seguir en contacto con las personas que puedan participar del módulo. Si alguien, vuelvo a insistir lo que dije al principio del encuentro, si alguien tiene alguna pregunta puede escribirnos al mail del PAMEC, que es a donde están solicitando los enlaces a los webinarios, y de ahí les contestamos de parte del equipo del programa de actualización pedagógica. Así que digo, para que si alguien se tiene que retirar ahora y se quedó con alguna duda, nos puede escribir ahí y respondemos. Y bueno, y más que esas cuestiones, me parece que nada, simplemente me sumo a los agradecimientos. Bueno, yo los agradezco a todos, que me hayan convocado primero, ya parte de la Facultad de Arquitectura a esta altura, tantos años seguidos ya colaborando y trabajando con ustedes. Gracias a la cantidad de gente que se sumó a las charlas, siempre hubo más de 100 personas en todas las charlas, estuvo muy bueno. Y bueno, el grupo que sigue a través del Classroom, esta semana va a tener noticias respecto a las condiciones para la acreditación, que no es más que un trabajo de aplicación, digamos, en definitiva, que permita dar la oportunidad de intentar aplicar todo lo que se ha visto, ¿no? O sea, mientras más uno tenga la posibilidad de tirarse a la pileta, bueno, la idea es esa, y en ese proceso de acompañamiento es donde voy a estar yo al lado de ustedes durante el desarrollo del trabajo, ¿sí? Un poco es la idea esa, el andamio final para ver que quede un poquito más enfocado a la transferencia. Así bueno, muchas gracias a todos, y seguimos en contacto con el grupo que sigue por los Classroom.